Strongest Abandoned Zone. Capítulo 101. La batalla en el desierto. En la parte oriental de África, cerca de Somalia, había una isla llamada Naban, donde se estableció el ejército de Qianlongtou. Este lugar estaba cerca del mar Arábigo para que pudieran entrar al mar en cualquier momento, lo que era bueno para almacenar un ejército. El lugar en el que Qianlongtou decidió residir no solo era atractivo, sino que tenía una montaña circundante que lo protegía de la vista de todos. En cualquier caso, incluso si no estuviera blindado, nadie sería tan estúpido como para espiar al ejército de Qianlongtou. En este momento, Qianlongtou, que estaba en una mansión extremadamente grandiosa, estaba rugiendo. Su único hijo fue asesinado tierra adentro, y ahora, todavía no había noticias del asesino. Él ya había ordenado que si nadie podía encontrar el paradero del asesino, entonces deberían traerle el jefe de la autoridad gubernamental responsable de esa área. Sin embargo, justo cuando Qianlongtou se ponía cada vez más impaciente, un soldado a cargo de la comunicación de repente entró corriendo e informó: «Padrino, tenemos noticias del asesino». A Qianlongtou le gustaba que la gente lo llamara padrino porque me encantó la película estadounidense de Godfather. A menudo decía que sería mejor que él. ¿Quién? En este momento, la mayor preocupación de Qianlongtou era que no se encontraría al asesino de su hijo, y ahora que oyó que se había encontrado al asesino, no importaba cuán tranquilo estuviera, no pudo evitar preguntar de inmediato. Si hubiera sido otra cosa, se sentaría sin moverse y esperaría hasta que el soldado hubiera terminado su informe, pero como involucraba al asesino de su hijo, ya no podía mantener la calma. No sabemos el nombre del asesino en este momento, pero su figura parece muy cercana a Xiyin. Ya tenemos 3 hermanos que han sido asesinados por este hombre, y la forma en que mata es exactamente la misma. Clavando clavos metálicos en la frente. Se puede ver que este hombre es la misma persona que el asesino en Ninbai. Nuestros hombres deben haber encontrado algo especial y fueron a preguntar, pero fueron asesinados. El soldado informó todo lo que sabía. La cara de Qianlongtou siguió cambiando, pero no dijo una palabra. Sabía que el soldado aún debería tener algo más que informar. Como se esperaba, el soldado respiró y continuó. Después de que los había matado y estaba preparado para destruir la evidencia, llegó la policía local. Sin embargo, esta persona no parecía querer actuar en contra de ellos, por lo que robó la motocicleta y se dirigió al desierto de Taklamakan. Nuestros hombres ya lo han seguido. Reunir inmediatamente a todos los miembros de Nanking. Captúralo a toda costa, incluso si eso significa dar la vuelta al desierto, o simplemente matarlo y traer su cabeza hacia atrás como un sacrificio para Shipping. Qianlongtou interrumpió las palabras del soldado y dijo de inmediato. Imo vio que estas 3 personas lo identificaban a través de la foto y sabía que si las dejaba ir, su identidad quedaría expuesta. Como todavía necesitan usar las imágenes, eso significaba que no estaban 100% seguros de que Imo era Xiyin. No importaba si su identidad estaba expuesta, pero no podía ser expuesta ahora. Ahora, todavía estaba en la segunda etapa de Kigatering, por lo que no era bueno para él si su identidad quedaba expuesta. Una vez que llegó a la 3Ra etapa, podría usar muchas de las artes mágicas, entonces, no importaría. Como sabía que estos 3 vinieron a investigarlo y sospechaban de él, inmediatamente los mató sin piedad. Aunque sabía que eran de la familia Song de Nanking, Imo no estaba seguro de cuál. Sin embargo, al ritmo que la familia Song debería estar investigando, no deberían ser ellos, ya que no tendrían tanta influencia, por lo que estas personas probablemente eran hombres de Nanking. Pensando en Nanking, Imo también se sorprendió. Tan pronto como mostró su rostro, esta gente vino a atacar. Afortunadamente, se quedó en casa y rara vez mostró su rostro en Luoyang. De lo contrario, probablemente habría sido descubierto allí. Imo no tuvo el menor remordimiento al matar a estos 3, los que querían que su vida tuviera que pagar con los suyos. Sin embargo, matar personas a plena luz del día requería limpieza. Este no era el continente de Ludoye, donde a nadie le importaba si matabas a alguien. Justo cuando Imo estaba preparado para quemar a las 3 personas, de repente llegó un vehículo policial. Dedujo que había una 4ª persona que se había escapado y había llamado a la policía, por lo que ahora que había estado expuesto, a Imo ya no le molestaba destruir las pruebas. Montó en la moto y escapó al desierto. Aunque Imo mató hombres de Nanking, no sintió la menor presión. Sin embargo, todavía no quería atacar a la policía, y sin una situación que amenazara su vida, era demasiado significativo como para matarlos. Imo todavía quería quedarse aquí y no quería hacer tal cosa a menos que su vida estuviera en peligro.
Incluso si hubiera matado a la policía y eliminado la evidencia allí, no habría podido cerrar la información porque todavía había una cuarta persona en alguna parte. Antes de que llegara IMO, pasó por una gran cantidad de información sobre el desierto. No planeaba entrar en este punto, pero no tenía otra opción. Sabía que el lugar más peligroso era el lago Q, cerca de las afueras, y muchos exploradores habían muerto allí. La diferencia de temperatura entre el día y la noche era tremenda, y por lo general, los exploradores nunca vendrían aquí solos. Cuando lo hicieron, fue con un gran equipo. IMO también encontró los nombres Ancoral, Luogu, Olidor, pero no estaba seguro si Luogu era el lago Luogu. El mapa tampoco apuntaba hacia la dirección del lago Luogu. Sin embargo, según los datos que había reunido, Taklamakan una vez enterró grandes cantidades de ciudades antiguas, una de las cuales fue la famosa ciudad de Lowland, que también había desaparecido aquí. Muchas ciudades a lo largo de la ruta de la seda han sido enterradas por el desierto en la historia. IMO no sabía si la puerta santa que tenía que encontrar era una de las ciudades antiguas aquí. IMO no corrió al desierto. Aunque era un cultivador, su estado era muy bajo y ahora, no solo no tenía equipo de almacenamiento, sino que se había desviado de la ruta original, así que, después de haber ido al desierto, dejó de avanzar. En cambio, sacó el mapa y quería determinar cuidadosamente su siguiente ruta. Muchas personas que llegaron con muchos vehículos finalmente fueron enterrados en el lago Luobu o en algún otro lugar en el desierto de Taklamakan. IMO estaba solo ahora, toda el agua que tenía era llevada en su bolsa, estaba muy lejos de aquellos que tenían autos llenos de agua. IMO originalmente pensó que ahora se había adentrado en el desierto y estaba muy lejos de la carretera más cercana, por lo que los de Nankin no deberían poder perseguirlo aquí. Sin embargo, IMO una vez más subestimó a la gente de Nankin. Rápidamente se dio cuenta de que había sido rodeado después de solo 1 o 2 horas desde que montó la tienda. Estas personas fueron realmente rápidas y en realidad fueron perseguidas en el desierto. IMO no tuvo tiempo de empacar su tienda, se puso la bolsa y se preparó para correr. En el desierto, no había lugar para esconderse, y estas 20 personas tenían por lo menos 10 armas de fuego. Aunque no tenían armas fuertes, y la mayoría eran del mismo modelo, todavía era suficiente para amenazar a IMO. Como si conocieran el poder de IMO, esas personas no dudaron en abrir fuego tan pronto como IMO llegó. Fuera. Una persona incluso arrojó una granada. Obviamente, las órdenes de esta gente eran devolverlo vivo o muerto. En el desierto, IMO no tenía otra opción más que matarlos a todos. Al mismo tiempo que esquivó la bala, las uñas de metal volaron como pétalos de flores. Esta no era la habitación de piedra en Flowing Snake. En este desierto sin límites, había casi balas volando desde todas las direcciones. IMO estaba seguro de que estas personas no eran de la familia Song, no podrían obtener esta potencia de fuego. Definitivamente eran de Nankin. Qian Longtou logró reunir a más de 20 personas en tan poco tiempo y más de 10 armas. Se podía ver lo poderoso que era Nankin. Si él hubiera estado en su base, ¿cómo sería la escena? IMO estaba empezando a reconsiderar si tenía el poder para enfrentar a Nankin en su cuartel general, incluso después de haber alcanzado la tercera etapa. Sin embargo, no tuvo tiempo para pensar porque otros 2 Range Rovers se dirigían hacia ellos. El motor de los autos se podía escuchar durante la batalla, y IMO sabía que si no terminaba esto rápidamente, habría más y más personas. Sintió un poco de dolor en su cintura inferior, y IMO supo que había recibido un disparo. Después de todo, su rango de sentido del espíritu todavía era demasiado pequeño, no podía eludir los disparos ocultos. Sin embargo, la persona que le disparó fue asesinada por su uña en el momento siguiente. Cuando los Range Rovers se acercaban cada vez más, IMO había matado a todos los que lo rodeaban antes. Sin embargo, también recibió una herida de bala, y su tienda estaba llena de agujeros que lo asustaron un poco, no quería que ocurriera otro accidente como este. Él había usado mucho ki en esta batalla. Después de todo, tuvo que esquivar las balas. No pensó mucho antes, simplemente dejando su tienda atrás y rápidamente se lanzó a la profundidad del desierto. Mientras corría en el desierto, IMO se dio cuenta de que había sido un poco descuidado. No esperaba que Nankin fuera tan loco, enviando gente al desierto para obstruirlo. Ni siquiera podía actuar de acuerdo con su plan antes de recibir una bala. Después de 2 horas, IMO estaba completamente perdido. Aunque sabía que era muy peligroso perderse en el desierto, esto era mucho mejor que decenas de personas con armas de fuego que lo rodeaban.
Imo se detuvo y trató su herida antes de darse cuenta de que al menos 6 de las 20 botellas de agua de manantial que tenía estaban perforadas por balas. La dirección de la bala era muy extraña, disparaba a través de 6 botellas a la vez. Imo miró a su alrededor. Era un desierto sin límites en todas partes y algunos árboles ocasionalmente muertos. Maldijo, ahora, ni siquiera tenía una tienda de campaña. Si solo tuviese un GPS, sin embargo, Imo no tenía el dinero para comprar tal cosa. Al ver que el cielo estaba oscureciendo, Imo miró a su alrededor, sacó un saco de dormir de su bolsa y apenas lo colgó en el gran árbol. Necesitaba descansar por la noche. Acaba de recibir una herida de bala y todavía no se había curado por completo. Ahora, no quedaba mucha agua, por lo que necesitaba conservar la resistencia y sanar. Capítulo 102. Tearlik Milán, cabello blanco como arena plateada. La noche en el desierto era relativamente fría, y la respiración tranquila casi hizo que Imo olvidara que todavía estaba en el desierto. Sin embargo, debido a las perturbaciones de insectos desconocidos, Imo no tuvo un sueño reparador. A pesar de esto, Imo todavía se sentía muy enérgico cuando se despertó al día siguiente. Sin embargo, durante el día, el calor abrasador del sol hizo que Imo se sintiera como si estuviera en un horno, por lo que casi duda de si era el mismo lugar de la noche anterior. La ola de calor rogante atacó a Imo, y esto no fue ni siquiera en junio. El clima era un poco frío, pero el desierto estaba muy caliente. Parecía que la temperatura aquí era de casi 45 C. Si esto sucediera en junio, ¿alcanzaría la temperatura los 100 C? Imo no se atrevió a quedarse demasiado tiempo, aunque su herida estaba bastante bien. Cuanto más se quedaba en el desierto, más peligro había. Desde que llegó, necesitaba darse prisa y dedicarse a sus asuntos. Aunque Imo encontró las palabras Ludobu en el mapa, no planeaba ir allí de inmediato porque el camino que tomó en el mapa no apuntaba a ese lugar y apuntaba a otro lugar. Sin embargo, después de Imo había corrido por un día, vio un vasto lugar vacío, rodeado de dunas. La arena rodó por todos lados. Imo había investigado un poco sobre el desierto de Taclimacan e inmediatamente supo que este era el lago Ludobu. La temperatura en el día estaba cerca de los 50 grados, pero Imo podía soportar sin que eso lo afectara demasiado. Después de todo, él era un cultivador y era más resistente que la gente común. Sin embargo, solo le quedaban 9 botellas de agua, y necesitaba encontrar una fuente de agua rápidamente. De lo contrario, se deshidrataría. Imo no planeaba ir al lago Ludobu primero, pero como ya estaba allí, no le importaba mirarlo. Después de todo, estaban las palabras Ludobu en el mapa de piel de cabra. A pesar de que era la primera vez que venía aquí, Imo sabía que este era quizás el lugar más misterioso en el desierto, y muchos eventos inexplicables habían sucedido aquí. Imo había investigado un poco y descubrió que se habían perdido innumerables personas aquí. Sin embargo, también había una leyenda que todos sabían. Antes de que desapareciera el lago Ludobu, se llamaba Lago Inmortal. Se dijo que el dios del viento, para evitar que su hija Milán se juntara con el mortal Ludobu, se mordió los ojos y rompió las piernas de Milán antes de dispersarlos hacia el este y el oeste del desierto, haciéndolos separados para siempre. Los dos ya no podían verse más, y el anhelo mutuo era como una espada que aseguraba su envejecimiento. En una noche, la hermosa joven, el pelo de Milán se puso blanco, y sus lágrimas se juntaron y formaron un río que convergió para formar un lago resplandeciente. Esto formó la fábula del lago Ludobu. Más tarde, se dijo que el anhelo de Milán se convirtió en una enfermedad fatal, y la noche en que ella murió, los cielos cambiaron, y el río se secó. El hermoso lago Ludobu desapareció, dejando atrás este lugar lleno de arena plateada que se decía que estaba hecha de cabello blanco de la joven. Esta fue la historia llorosa de Milán, su pelo blanco y la arena plateada. Imo de repente pensó en esta historia cuando estaba parado en el lago Ludobu. Cuando leyó la historia antes, no tuvo mucha reacción, pero ahora, de pie en el lugar donde sucedió la historia, se dio cuenta de lo melancólico que era. Separado por los cielos, reminiscencia como la espada. ¿Era esto exactamente como él y su maestro? Él no conocía los sentimientos de Ludoyin antes, pero ahora lo hizo y finalmente entendió lo que estaba separado por los cielos, y anhelando cómo se sentía la espada. Cuando estaba al lado de Ludoyin todos los días, no le prestaba atención, pero después de irse, descubrió que realmente había perdido algo. Ahora que había renacido en la tierra, se dio cuenta de cuán bajo Suek era antes. Ni siquiera podía contar los sentimientos de Ludoyin ni solo podía sentir que le gustaba quedarse con ella.
Sin embargo, cuando llegó el peligro, lo primero en lo que Ludo Jin pensó fue en llevárselo, pero cuando activó la runa de teletransportación, parecía haber sentido una cálida sensación al pasar por su cuello. Ahora que Iemo lo pensó, se dio cuenta de lo que era esa calidez. Cuando Ludo Jin activó la runa, debe haber sido descubierta, y alguien la había atacado a escondidas. Pero, para llevárselo, su maestro bloqueó este ataque con su propio cuerpo, y esa calidez era la sangre que había escupido. Iemo de repente sintió que se odiaba a sí mismo. Él solo lo entendió ahora, pero incluso entonces, ¿qué pasaría si lo hiciera? ¿Podría ver a Ludo Jin? Si Ludo Jin todavía estuviera donde estaba antes, ¿pensaría en él? Al igual que la historia de lágrimas de Milán. Iemo se sentó en una duna endurecida y recordó las partes y piezas de su memoria con Ludo Jin y se sintió inmerso en este momento. No se sabía cuánto tiempo estuvo allí antes de que Iemo sintiera el peligro. Salió tan rápido como pudo, pero no había nada a su alrededor. Era como si su sentimiento anterior fuera incorrecto. Iemo frunció el ceño. Su sentido del espíritu claramente sintió que algo iba a atacarlo, pero ahora escaneó los 10 metros que lo rodeaban y no encontró nada. El día ya era oscuro, ya que eran casi las 11 p.m., ya había estado allí por unas horas. Iemo decidió descansar una noche primero y tratar de encontrar una fuente de agua fresca cerca. Sin embargo, debido a su sentimiento anterior, estaba mucho más alerta. Durante la noche, el lago Luobu estaba muerto en silencio pero misterioso, sin embargo, Iemo era un cultivador, no sentiría mucho, incluso si dormía en un cementerio y mucho menos en un desierto. Sin embargo, antes había visto a un cultivador fantasma, pero no creía que hubiera fantasmas en la tierra, porque si no fueras un cultivador, tu alma se disiparía una vez que murieras. Mientras tanto, la mayoría de los cultivadores fantasmas eran cultivadores que tenían un gran poder pero no querían ingresar al samsara después de la muerte, por lo que usaron artefactos especiales para mantener su alma en el cultivo para cultivarla. Aunque los cultivadores fantasmas aún podrían convertirse en inmortales cuando alcanzan la etapa más alta, casi nadie podría llegar a esta etapa. El silencio no duró mucho antes de que sonara un débil y distante chillido, pero como Iemo sabía que había algunos animales en el desierto, no le importó. Sin embargo, el espíritu Ki era aún más escaso en el desierto por lo que Iemo no podía cultivar, solo podía sentarse junto a una pila de sal y descansar. Como tal, solo descansó durante una hora antes de que esa sensación de ser emboscado volviera a brotar en su corazón. Iemo sacó unas uñas de metal y siguió de cerca la cosa que quería emboscarlo. Aunque no podía escanearlo, lo sintió. Como si sintiera la vigilancia de Iemo, lo que quería emboscar no se movió sino que simplemente observó Iemo. En este momento, Iemo sabía que sus sentidos no estaban equivocados. Él realmente estaba siendo observado por algo, y esto fue muy paciente. Sin embargo, estaba fuera del alcance de su sentido espiritual, y solo podía sentirlo. Sin embargo, Iemo no perdería a nadie comparando la paciencia. A menudo cultivó durante más de un año, por lo que unas pocas horas apenas era nada. Pasó otra hora, y lo que se escondió en la oscuridad pareció sentir que estaba siendo demasiado cuidadoso. ¿Quién podría descubrirlo cuando se escondió en la arena? Ya no se escondió, saltó y rápidamente apuntó hacia la cabeza de Iemo. Su velocidad incluso llegó a Mach 1. Sin embargo, Iemo podría incluso esquivar balas normales, sin mencionar que tenía su atención centrada en esta cosa, entonces ¿cómo podía dejar que atacara su cabeza? En ese instante, él esquivó y disparó varios clavos. Un grito chillón resonó, similar al chillido de un ratón, pero amplificado muchas veces. Sabía que sus uñas habían alcanzado su objetivo, y en este momento, Iemo golpeó hacia la sombra oscura. Sin embargo, Iemo se dio cuenta de que su golpe mortal había fallado. Esa oscura figura se había escapado. Pero, ¿cómo podría Iemo dejar escapar esta figura oscura después de seguir su rastro? Ni siquiera pensó antes de perseguir, sin embargo, después de perseguir durante más de 10 minutos, todavía no podía atrapar a la figura oscura. Al ver que esta oscura figura era más rápida que él, Iemo arrojó dos bolas de fuego. PSH, las bolas de fuego golpean la arena que explota arena en todas partes, pero la figura negra había desaparecido. Iemo acaba de sentir su cabeza entumecida. Él no creía en fantasmas, pero esta cosa inexplicable simplemente sucedió frente a sus ojos. Vio claramente que su bola de fuego aterrizó en la figura oscura y simplemente desapareció. Sin embargo, no creía que su bola de fuego pudiera convertir a la oscura figura en nada, aún no era tan poderoso. El entorno estaba terriblemente silencioso.
Lo que gritaba desapareció, y todo lo demás era lo mismo. Imo se calmó. Era demasiado tarde, incluso si quería encontrar algo, tenía que esperar hasta el día siguiente. Cuando Imo estaba preparado para volver a mirar al día siguiente, de repente se dio cuenta de que había perdido su sentido de la orientación. Solo habían pasado 10 minutos, pero estaba completamente perdido. En este momento, Imo sintió la gravedad del problema. Cuando persiguió a la figura oscura, no pensó que estaría perdido en absoluto, por lo que no llevó su bolsa con él. Todas sus cosas estaban en su bolsa, así que si perdía su bolsa, sería un fracaso incluso si lograba salir de allí porque había semillas de Silvereard Grass y Purpleard Vine allí. Por no mencionar estas cosas, no duraría mucho en el desierto sin agua, incluso como cultivador. Necesitaba regresar inmediatamente y encontrar su bolsa. Sin embargo, Imo inmediatamente rechazó esta idea. Si regresara en este momento, tal vez podría alejarse cada vez más, y eventualmente perder su bolsa para siempre. Capítulo 103. Mujer vestida de amarillo. Imo calmó sus emociones y no continuó buscando su bolsa. En cambio, simplemente se sentó donde estaba. En este momento, necesitaba calmarse. Cualquier preocupación puede hacer que tome la decisión equivocada nuevamente. Anteriormente, definitivamente no habría creído que se perdería después de perseguir a alguien solo por 10 minutos. Se dijo que el desierto de Taclimacan era una formación de desconcierto. Ahora parecía que realmente había uno. Aunque no había dormido toda la noche, Imo todavía estaba lleno de espíritu. Lo único que pensaba en su corazón era su bolsa. Tan pronto como el amanecer se acercó al día siguiente, Imo regresó a donde había golpeado la sombra negra con una bola de fuego la noche anterior y se sorprendió al ver que las dos marcas que había hecho con la bola de fuego habían desaparecido. No había signos de movimiento en la arena, pero la marca de la noche anterior parecía haber sido lavada por la arena nuevamente. Imo no quería perder el tiempo aquí. El sol abrasador se había levantado una vez más. Si no podía encontrar su bolsa rápidamente, perder cosas era insignificante, pero perder su vida no era una opción. Aunque era un cultivador, solo estaba en la segunda etapa de Kigatering y no estaba seguro de cuánto tiempo podría permanecer bajo este sol ardiente. No pudo Pigu uno ni comer nada durante una semana, mucho menos en condiciones tan duras. Estudió dónde estaba durante mucho tiempo antes de calcular una dirección de acuerdo con el sol y lanzarse a esa manera. Un poco más de 10 minutos después, Imo se detuvo. Su dirección obviamente no era correcta. Si fuera correcto, habría encontrado dónde había descansado la noche anterior en ese punto. Cuando Imo regresó una vez más, hizo el sorprendente descubrimiento de que el lugar al que regresó no parecía ser el mismo que antes. Sin embargo, la arena a su alrededor se veía igual, y realmente no podía decir nada. Aunque no se preocuparía por esto, Imo sabía que la situación era grave. Antes, él no tenía un GPS, pero tenía una brújula y algunas herramientas para indicar la dirección. Pero ahora, él no tenía nada en absoluto y estaba perdido. Imo sabía que, por lo general, las personas que venían al desierto tendrían alguna herramienta de posicionamiento con longitud y latitud exactas. Sin embargo, no lo hizo. Originalmente había pensado que con sus poderes de cultivación, esto no debería importar mucho, pero ahora, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Pero incluso si hubiera comprado un GPS barato, no lo habría guardado en él y probablemente lo habría dejado en la bolsa. Ahora, Imo sentía que estaba atrapado en una formación. Imo no estaba completamente despistado sobre la formación. Conocía algunas formaciones, y mientras tuviera el material, podría armar cientos de ellas. Sin embargo, el lugar en el que se perdió no parecía una formación. Imo suspiró al pensar que si solo tuviera un equipo de almacenamiento, entonces no tendría que preocuparse de perder su bolsa. Imo no corrió hacia atrás y, al final, simplemente eligió una dirección y se fue. Como ya estaba perdido, no tenía sentido quedarse aquí. Los siguientes 2 días, Imo no había visto ningún signo de humanos o animales. No hubo fuentes de agua tampoco. Bajo un sol tan abrasador en el desierto, si una persona normal corriera como Imo, sin importar lo fuerte que fuera, ya se habría ido. Incluso Imo comenzó a sentir que no podía soportarlo más, y si continuaba así, tal vez solo pasarían unos días antes de que fuera devorado por el desierto. Viviendo durante 3 días y 4 noches sin beber ni comer, Imo sintió que el ki en su cuerpo se marchitaba y, sin embargo, no tenía forma de cultivarse allí. El quinto día, Imo, que tenía los labios secos y agrietados, se apoderó de cualquier intento de encontrar una fuente de agua.
No estaba familiarizado con el desierto, no sabría en qué lugar debería tener agua. Si no conociera a nadie ni agua, estaría en una situación peligrosa. Pero si no seguía buscando, sería horneado bajo el sol y no duraría mucho más. Solo podía soñar con estar en la tercera etapa en este momento. Emo se sentía impotente, sus poderes aún eran demasiado débiles. Justo cuando estaba pensando, Emo de repente notó que la arena bajo sus pies parecía fluir lentamente. Sin embargo, esa velocidad era muy lenta, y si Emo no tenía sentido del espíritu, definitivamente no podría contarlo. Emo se centró de nuevo y descubrió que toda la arena fluía gradualmente a una posición bajo sus pies. Sin embargo, no había arena acumulada allí. ¿Qué estaba pasando? Sin acumulación de arena, esto significaba que toda la arena había desaparecido bajo tierra, ¿desapareció bajo tierra? Emo se sobresaltó. Como desapareció bajo tierra, significaba que el suelo debajo de él debería estar vacío. Al pensar en esto, ya no se atrevió a quedarse aquí. Ya había usado tanto poder como podía, por lo que si hubiera un remolino de arena repentinamente, no tendría los medios para escapar. Pero justo cuando Emo estaba pensando en esto y quería irse, la arena debajo de su pie de repente comenzó a girar. Emo sintió que era hueco bajo su pie y estaba a punto de hundirse. Emo sabía claramente que si se lo llevaba la arena, moriría con su estado actual. Él no quería ser tomado por la arena. Se paró en la arena y saltó volando a unos 5 o 6 metros en el aire. Pero pronto, sintió que algo estaba mal. A pesar de que saltó, la succión debajo de su pie todavía estaba allí, y él no tenía ningún lugar de aterrizaje. Hace unos días, tal vez hubiera sido capaz de salir corriendo del remolino con un estallido de poder. Pero ahora, solo podía mirar mientras bajaba lentamente. Incluso si usara su ki al máximo, solo podría, como máximo, disminuir la velocidad de descenso. El ki en su cuerpo ya no era suficiente para mantenerlo en movimiento. Emo suspiró. No esperaba que moriría así en el desierto. En este momento, pensó en muchas cosas. La sonrisa y la voz de Ludo Yin circularon a su alrededor, y también lo que Nin Qingsue había dicho esa noche. Las cosas que dejé en el jardín son para Emo. Estaba aturdido por el momento. Justo cuando Emo estaba a punto de aceptar el destino de ser devorado por la arena. De repente sintió que su cintura se tensaba cuando un hilo de ropa blanca se enroscó alrededor de su cintura. Aunque quedó atónito brevemente mientras era devorado por la arena, no dejó pasar esa oportunidad. Inmediatamente agarró el hilo y justo cuando estaba preparado para salir, sintió que su cintura se tensaba, y él fue arrojado. Cuando cayó sobre el duro suelo de arena, el hilo blanco fue retirado. Emo estaba asombrado, la capacidad de esta persona era un nivel más alto que el Ukiu que conoció la última vez. ¿Quién era esta persona? A 10 metros de Emo había una mujer con un vestido amarillo pálido. Ella tenía una tela cubriendo su rostro y estaba mirando a Emo en este momento. Sus ojos eran claros y vibrantes dando a las personas una sensación de serenidad. En realidad, era una mujer así, y todavía llevaba un vestido en el desierto. Si Emo no fuera un cultivador, habría pensado que esta mujer era una diosa. Sin embargo, Emo obviamente no lo creería. Aunque no podía ver su rostro, el temperamento y el cuerpo de esta mujer ya eran indescriptibles. El tenue vestido amarillo se alzaba bajo el ardiente sol sin moverse del todo como si fuera una diosa eterna. Sin embargo, la mochila detrás de ella también le dijo a la gente que ella no era una diosa. Ella también fue alguien que vino a explorar el desierto. Su cabello estaba un poco desordenado, pero los pocos mechones negros que salieron la hicieron sentir aún más como una diosa. Mirándola, Emo parecía ver a su maestro Luoyin que estaba parado frente a él. No pudo evitar gritar. Maestro. Fue en ese instante que sintió que estaba enamorado de esta mujer. Esta fue la primera mujer de la que en verdad se enamoró además de Luoyin. Incluso para Luoyin, solo se dio cuenta de su dependencia más adelante. Esta mujer miró la mirada desordenada de Emo que no tenía nada con él. Luego, cuando escuchó que Emo murmuraba maestro, no pudo evitar fruncir el ceño, pero eso fue todo. Ella no dijo nada. Emo había llegado a su sentido. Él ya entendía que la mujer frente a él no era una mujer común. De lo contrario, ella no vendría al desierto vestida así. Se giró y miró el remolino, pero ya había desaparecido. Sabía que esta mujer le había salvado la vida y también se había dado cuenta de su descortesía, por lo que rápidamente saludó con los puños y dijo: Gracias, hermana, por salvarme la vida. ¿Hermana? La mujer parecía estar aturdida por la forma en que Emo la llamaba.
Vio que Imo casi se ahogó en las arenas movedizas y supo que su bolsa probablemente fue devorada por la arena, pero aún no dijo nada. Ella acaba de sacar una bolsa de agua y galletas y se la arrojó a Imo. Imo tomó las cosas pero no abrió la bolsa para beber primero. En cambio, saludó con los puños una vez más y dijo: Gracias por darme agua, si yo, Imo, no muero, te devolveré el dinero. La mujer miró las acciones de Imo y no dijo nada. Sin embargo, ella se sintió más rara. Ella vio que los labios de Imo estaban secos, así que obviamente, no había bebido agua durante mucho tiempo. Normalmente, alguien que no había bebido agua durante mucho tiempo en el desierto salía corriendo y bebía hasta quedar contento cuando veía agua. Sin embargo, este hombre, aunque se veía un poco viejo, no tenía ninguna preocupación de ser devorado por la arena. Incluso parecía tranquilo y hablaba de forma muy literaria. Imo vio a esta mujer solo mirarlo pero no habló. Sin embargo, no le importó. Podía decir que esta mujer no vivía en la ciudad. De lo contrario, ella no estaría vestida así. Él ya le había dado las gracias, así que abrió la bolsa y bebió más de 10 bocados. Sin embargo, no metió la boca en la bolsa y la vertió en su lugar. ¿Le importaba a ella? No había bebido de la bolsa, pero al ver la forma de beber de Imo, se sintió más sorprendida. Estaba tan sediento, pero solo bebió un poco más de 10 bocados. El autocontrol y el corazón de esta persona eran realmente estables. Sin embargo, lo que la tomó aún más por sorpresa fue que Imo le devolvió la bolsa de agua. Esta mujer frunció el ceño. Por supuesto, ella no recuperaría algo que ella le dio, especialmente después de que Imo había bebido de él. Aunque no tocó su boca con ella todavía no la quería de vuelta. De repente, esta mujer se preguntó si este hombre había planeado devolverle la bolsa después de beber, y por eso no la tocó con la boca. Estaba en el desierto sin agua, pero todavía podía devolverle esta bolsa de agua. Notas. 1. Pidu, el estado donde el cultivador ya no necesita depender de los alimentos para obtener energía. Capítulo 104. Kulu. La mujer no se había dado cuenta de que Imo había escaneado su bolso con su sentido del espíritu, pero aparte de algunos artículos simples para niñas, solo había unas pocas bolsas de galletas y estas dos bolsas de agua. El otro solo tenía un poco más de la mitad. Independientemente de quién fuera esta mujer, Imo sentía respeto por ella por el hecho de que podía darle más de la mitad de su agua a un extraño. Era un cultivador, por lo que con estos 10 bocados de agua, debería poder encontrar su bolsa después de pedir indicaciones a esta mujer. No quería poner en peligro la vida de esa mujer debido al agua, ya que no importaba lo fuerte que pudiera ser, ella no era una cultivadora que pudiera usar ki para recuperarse. Sin agua, ella puede estar peor que él. Al ver que esta mujer lo miraba sin hablar, Imo simplemente se sintió un poco confundido y se preguntó si esta mujer sería muda, lo que sería demasiado desafortunado. ¿Cómo podría una mujer tan deslumbrante ser muda? Acabo de perder mi bolsa, ¿puedes decirme cómo dirigirme al centro del lago Luobu? Al ver que esta mujer no hablaba, Imo solo podía explicarse. La mujer sacó un pequeño disco redondo y lo miró antes de señalar repentinamente una dirección. Luego, ella giró y se fue. Sin embargo, ella no retiró la comida y el agua que Imo intentó devolver. Desde el momento en que esta mujer salvó a Imo y le dio instrucciones, ella no había dicho una sola palabra, por lo que no estaba seguro de si ella no quería hablar o no podía. Al ver que la mujer desaparecía, Imo sintió que había perdido algo. Había visto muchas mujeres hermosas. Ning Qingsue, Qi Wanqing, Su Jingwen, incluso Yunbin era muy hermosa, pero nunca había visto a alguien como esta mujer que lo hizo perder una parte de su alma. Imo siguió la dirección que ella señaló y corrió. No esperaba encontrar ese lugar en menos de medio día. El lugar que se había visto tan difícil durante unos días estaba tan cerca, y Imo se quedó sin palabras. Sin embargo, cuando Imo regresó a su lugar de descanso, se dio cuenta de que su bolsa había desaparecido. La gente había venido aquí en estos días, y Imo vio algunas de sus sucias pisadas e inmediatamente supo que sus pertenencias habían sido tomadas. Siguió las huellas y simplemente caminó de 100 a 200 metros antes de encontrar dos vehículos utilitarios detrás de una duna, y 4 caucásicos estaban sentados debajo de un árbol, comiendo. Su bolsa fue arrojada a un lado, y uno de ellos estaba mirando el frasco de porcelana de Imo que contenía sus pastillas adentro. Imo caminó y empacó su mochila, pero la modelo que Wendon le dio no estaba. Imo inmediatamente escaneó con su sentido del espíritu y lo encontró dentro de uno de los autos, cubierto en una caja. Parecía que esta gente también sabía que valía mucho.
Al ver que Iemo recogió la bolsa, uno de los hombres inmediatamente se acercó y habló durante mucho tiempo. Iemo había aprendido un inglés simple en la Universidad de Ninai para que él pudiera entender, pero no podía molestarse en responder. Estas personas tomaron sus cosas y le preguntaron por qué las estaba recuperando. ¿Quién eres tú? Este bolso es nuestro. ¿Por qué te lo llevas? El hombre que sostenía la botella le reprochó agresivamente a Iemo. En realidad hablaba chino con fluidez. Iemo inmediatamente agarró la botella de su mano y la volvió a poner en su bolsa. Él se burló, ¿tuyo? Lo dejé a 200 metros allí, ¿cómo es el tuyo? Este extranjero todavía iba a hablar, pero la persona a su lado lo detuvo y habló en inglés, Mac, ya que esta bolsa es suya, que la tome. No perdemos nada. Luego, hizo una señal, y este hombre llamado Mac se detuvo inmediatamente. Iemo sabía lo que estaban pensando, pero ¿por qué los dejaría hacer lo que quisieran? Wendon le dio ese modelo a él. A pesar de que no tenía ningún uso para ello, no quería dejarlo a unas pocas personas mal aspecto. Originalmente, estas pocas personas pensaban que Iemo no se había dado cuenta de que su modelo había desaparecido, pero vieron a Iemo caminar directamente hacia uno de los autos y abrir la caja que contenía el modelo. Sacó el modelo y la información antes de tirarlo al suelo. ¿Cómo sabía que estaba en el automóvil? Estos pocos extranjeros seguían pensando cuando Iemo ya había escondido las cosas adentro. Los 4 hombres reaccionaron e inmediatamente detuvieron a Iemo. ¿Resolviendo las cosas por el camino difícil? Iemo se burló y utilizó una patada de viento arremolinándose y envió a los extranjeros volando a metros de distancia. Luego los miró sombríamente. Si te atreves a venir otra vez, ya no seré fácil. Los 4 se miraron y vieron a Iemo salir de allí. No se atrevieron a hablar más. Aunque Iemo pensó que sería mejor matar a estos 4, pensó que sería exagerado por matar a estas personas cuando simplemente tomaron una bolsa en el medio de la nada. Sin embargo, cuando Iemo no caminó lejos, de repente recordó algo y caminó hacia atrás una vez más. ¿Tú, qué es lo que quieres? ¿Ya te lo devolvimos?, preguntó preocupado el hombre que hablaba chino. Iemo lo ignoró y simplemente tomó un mapa del desierto desde el auto. Él no tenía uno, así que con esto, podría encontrar un camino de regreso incluso si terminara perdido de nuevo. Miró el GPS que parecía estar cargando en el auto. Iemo lo logró, pero inmediatamente se quedó sin poder. Pensó y lo devolvió. Luego tomó otra carpa plegable y 10 botellas de agua en su bolsa. Al ver que Iemo acaba de tomar esos pocos hombres se sintieron aliviados. Pero luego, algo que los hizo preocuparse sucedió nuevamente. Iemo realmente tomó algunas piezas de plata en el auto. Lo que llamó la atención de Iemo no era su valor, sino porque tenía la puerta del personaje tibetano. ¿Podría la carta antes de ser santa? Iemo sabía que estos extranjeros llegaron al Taklimakan para hacer una fortuna. Estaban buscando estos artefactos. Los departamentos relevantes ni siquiera se preocuparían si lo tomaran. A Iemo no le molestaban estas cosas, pero con ese personaje, Iemo se lo tomó en serio de inmediato. Iemo solo toma una pieza y deja las otras cosas intactas. Estos pocos extranjeros se sintieron aliviados una vez más. La pieza no valió mucho. ¿Dónde encontraste esta pieza de plata? Iemo la hizo señas frente a los extranjeros y preguntó. Los extranjeros se miraron pero no hablaron. Iemo se burló y habló una vez más, si no quieres hablar bien, pero veo que hay muchas cosas buenas en tu auto. No me importa conducir tu auto lejos. Oh, por cierto, podría encender fuego con el auto restante. Tan pronto como Iemo habló, el hombre que podía hablar chino inmediatamente dijo, lo sé. Al escuchar estas palabras, Iemo arrojó el mapa y dijo, muéstrame la ubicación en este mapa, si hay la más mínima diferencia con mía, me aseguraré de que no salgas del desierto. Ya está marcado en el mapa, el hombre habló rápidamente. Iemo abrió el mapa y de hecho vio un lugar marcado con algunas palabras en inglés. Antes de que Iemo preguntara qué significaba, el hombre explicó. Encontramos las piezas de plata allí porque habíamos encontrado una tableta de piedra marcada con Kulu, así que llamamos a ese lugar Kulu. El hombre no parecía mentir, por lo que Iemo tomó el mapa y no se molestó con estas pocas personas. Sacó su mapa simple y lo comparó. Hizo el sorprendente descubrimiento de que este Kulu era exactamente el mismo lugar marcado en su mapa de piel de cabra. Kulu era probablemente lo que estaba buscando. Iemo reprimió la alegría en su corazón pensando si este Kulu era el lago Kulu o no. Iemo necesitaba llegar rápidamente, y el mapa que tomó de los extranjeros era mucho más preciso que su mapa. Todo estaba marcado claramente en el mapa.
Al ver que Iemo no tomó su automóvil, finalmente se sintieron aliviados. El Kung Fu de China era demasiado mágico, ese hombre acaba de patear, y todos volaron. Iemo creía que estos tipos se estaban preparando para regresar. No tenían mucho equipo en su auto. Como tenía un mapa y un equipo de navegación simple, sería mucho más rápido que un automóvil en el desierto. Después de todo, había muchos lugares a los que un automóvil no podía ir. Aunque tenía un mapa y la ubicación precisa, Iemo no tenía prisa. Sabía que no podía apresurarse si quería encontrar ese lugar, y necesitaba mantener la calma. Pensó en lo que sucedió unas noches antes y supo que la sombra negra que lo atacó era definitivamente un tipo de animal en el desierto. En cuanto a por qué perdería su camino, todavía no podía entender. Pero una cosa era segura, se golpeó las uñas. Pensando en la desaparición de las sombras y las marcas de fuego, así como en el remolino que casi le hizo perder la vida, Iemo conectó estas cosas. Se preguntó si el lugar donde se había sentado antes también estaba cayendo gradualmente y eso hizo que las marcas desaparecieran. Sin embargo, creyendo que estaba sentado en un lugar donde la arena caía, sin importar cuán fuerte fuera el corazón de Iemo, el sudor frío le cayó lentamente por la espina dorsal. Luego pensó en la mujer diosa que lo salvó. ¿Quién era ella? Con el fin de conservar su resistencia, Iemo no corrió, eligió caminar durante el día y descansar por la noche. Desde que conoció el remolino ese día, Iemo fue muy cauteloso. Cuando descansaba, se aseguraba de encontrar un buen lugar. En la tercera noche después de adquirir el mapa, Iemo se detuvo en una pared que había sido arruinada por la arena. Se estaba preparando para descansar aquí por la noche antes de continuar. Capítulo 105. La persona atrapada en el desierto. En este momento, Qian Qin y Ning Qingsui ya habían ingresado al desierto. Sin embargo, no llegaron por sí mismos como se planeó originalmente. En cambio, había un equipo completo de vehículos. Aunque Qian Qin no quería que su padre interviniera, su padre no mencionó nada en el pasado y le permitió ingresar al desierto. Por lo tanto, ella solo podía retroceder un paso. Además, sabía que su padre lo hacía por ella. Con su conformidad, Qi Yu-jun no solo arregló algunos autos para Qian Qin sino que también envió gente para ir con ella al desierto. Esto estaba usando su autoridad para asuntos privados, pero si no hubiera sido por su hija, Qi Yu-jun nunca hubiera hecho tal cosa. Sin embargo, no tenía elección. La hija que no había visto en algunos años iba al desierto, y no importaba cómo había tratado de persuadirla, ella no estaría de acuerdo. No quería tener una gran pelea otra vez, por lo que solo podía cumplir y enviar personas para protegerla. Iemo inspeccionó cuidadosamente la pared en la que estaba durmiendo durante la noche. Sintiendo que era muy resistente, se aseguró y abrió la tienda. Hacía demasiado calor para el saco de dormir por la noche, así que nos molestó en sacarlo. Por la noche, Iemo no quería dormir. Se estaba cultivando fuera de la tienda, pero a la medianoche sintió que lo estaban mirando de nuevo. Esta sensación lo hizo sentir muy incómodo y se sintió más raro. Él no era la única persona que venía al desierto, pero ¿por qué esto solo le sucedió a él? Iemo no continuó esperando esta vez. Empacó sus cosas en la bolsa y llevó su bolso. Sintió que lo que lo estaba mirando se quedó donde estaba. No estaba seguro de si era la misma cosa de la noche anterior, pero desde que lo estaban mirando, significaba que había algo que lo atraía de él. En cuanto a lo que era, él no sabía. ¿Todavía era una cucaracha desnuda mirándolo? Iemo sabía que esto era imposible porque no podría sobrevivir en el desierto. Él vino al desierto para encontrar la vid del corazón púrpura. ¿Vino esto debido a la viña del corazón púrpura en su bolsa? Porque otras personas no lo tenían, solo él lo hizo. Si ese fuera el caso, esto significaría que la cosa era sensible a la viña del corazón púrpura. Después de que Iemo se pusiera su bolsa, no tenía prisa por atacar esta cosa. En cambio, sacó una uña de metal y la marcó con su sentido del espíritu antes de levantarse repentinamente y alejarse de la pared. Al mismo tiempo, disparó el clavo hacia la sombra negra. CHHH, Iemo sabía que golpeó su objetivo e inmediatamente lo persiguió. Esta vez, tenía todo con él así que no tenía miedo de perderse. Con su comida, agua y sus poderes, podría sobrevivir un mes o dos en el desierto sin problemas. Esta vez, Iemo no lo perdió. Él lo siguió de cerca. Aunque la sombra estaba en el límite a escapar de su rango de sentido espiritual, la había marcado con un clavo. Iemo creía que mientras su sentido del espíritu centrara la uña, sería capaz de atrapar esa sombra. Aunque Iemo siguió de cerca la sombra, se sintió intrigado por la resistencia de la sombra.
Estaba seguro de que su uña lo golpeó, pero ¿cómo fue capaz de correr tan rápido? La sombra que lo atacó hace unos días también fue así. Justo cuando Iemo estaba pensando en una forma de acelerar y atrapar la sombra, una débil tos sonaba desde la distancia. El sonido era tan pequeño que si su audición no era buena, definitivamente no podría escucharlo. Simplemente desconcertado por este momento, Iemo perdió la pista de la sombra negra. Sin embargo, Iemo no estaba molesto, esa sombra negra debe haberse escondido en alguna parte. La sombra negra fue disparada por la uña. Incluso si le quitara el clavo, él trabajó el clavo y podría encontrarlo con la marca del sentido del espíritu. Estaría bien al menos en unas pocas horas. Ahora que la cosa desapareció, Iemo no podría molestarse en encontrarlo. Él solo siguió donde estaba ese gemido antes. Dos hombres y una mujer se apoyaban débilmente contra una tienda hecha jirones. El sentido del espíritu de Iemo los escaneó incluso antes de que él fuera allí. Los tres tenían el pelo sucio y se veían muy raídos. Los dos hombres en realidad llevaban armas con ellos. Aunque esa mujer no tenía un arma, había ferocidad en su expresión. Iemo parecía haber visto esta ferocidad en alguna parte. Al observar la posición en la que estaban sentados, era obvio que estos tres no estaban en el mismo grupo. Aunque todos parecían estar a punto de morir, los dos hombres todavía miraban atentamente a la mujer como si le impidieran jugar cualquier truco. Tan pronto como Iemo llegó, los tres se asustaron de inmediato. Fue en medio de la noche en el desierto y una figura apareció de repente. No importa lo valientes que fueran, todavía estarían asustados. Aunque estaban conmocionados, era obvio que no les quedaban fuerzas para levantarse. Sin embargo, uno de ellos apuntó con un arma a Iemo pero no disparó. Iemo notó sus labios agrietados y su ropa hecha jirones de tormenta de arena. Era obvio que habían estado en el desierto por un tiempo. ¿Quién eres? Le preguntó nerviosamente a Iemo, que sostenía una pistola. ¿Eres un humano o un fantasma? La mujer parecía muy amenazante, pero ¿cómo podía no tener miedo de ver a una persona que llevaba una bolsa en medio de la noche en el desierto? Inconscientemente se movió hacia esos dos hombres, pero tal vez estaba agotada, así que solo se movió un poco. Lo que soy no es importante, pero si continúas apuntándome con una pistola, te garantizaré que no verás el sol del mañana, dijo Iemo débilmente. Odiaba que las personas le apuntaran con pistolas, y estas tres personas no parecían personas normales. Incluso cuando estaban fatigados por el desierto, aún podía sentir su ferocidad, ya fuera la mujer o los dos hombres. Para sorpresa de Iemo, la persona de repente retiró el arma y tosió antes de decir, cansada. Odio el sol de la mañana en este momento. Iemo de repente sintió que esta persona era un poco linda y sonrió, ¿estás perdido en el desierto? En este momento, los tres podrían estar seguros de que Iemo no era un fantasma, debería ser alguien que explore el desierto. El hombre que empacó el arma también se sintió aliviado, tal vez podrían ser salvados por esta persona. En este momento, no le pidió agua a Iemo y dijo con admiración. Hermano, realmente lo admiro, puede sobrevivir en el desierto como si estuviera dando un paseo. No me digas que has venido aquí a pie. Iemo no respondió las palabras del hombre y miró a los otros dos. El hombre explicó. Soy Liu, y este es mi compañero en el crimen, Chen Hongze. Estábamos deteniendo a un criminal en el desierto, pero perdimos nuestro camino. Nuestro auto no tiene gasolina, así que lo tiramos al desierto. Queríamos pedir una copia de seguridad, pero nuestra comunicación y GPS fueron inútiles. Luego, caminamos una cierta distancia tratando de encontrar un lugar con señal, pero fue peor. Todavía estamos perdidos, y ya ha pasado muchos días. Al ver que Iemo no hablaba, Liu sacó su teléfono y dijo. Originalmente, pensé que todavía podíamos pedir ayuda aunque estuviéramos perdidos, pero unos días después, el teléfono se había quedado sin batería. Además, para capturarla, entramos al desierto con prisa y básicamente no preparamos nada. Aunque la atrapamos, pero estamos atrapados en el desierto y probablemente moriremos dentro de 1 o 2 días. Este Liu parecía ser de espíritu libre y no tomaba la muerte en serio. Iemo miró a la mujer pensando que, aunque había sido torturada por el desierto hasta el punto de que no podía moverse, su ferocidad todavía estaba allí. Como estaban capturando criminales, significaba que estos dos eran de la policía u otro departamento como ese. Desvergonzados, ustedes dos son los criminales. ¿Es eso tuyo? ¿Qué derecho tienes para obtenerlo de mí? Además, ni siquiera estoy en mí, la mujer inmediatamente refutó, y su tono era bastante despectivo. Iemo no podría ser molestado con estas cosas.
No le importaba quién tenía razón o estaba equivocado. Al ver que estos tres no podían sostenerse mucho más tiempo, sacó 15 botellas de agua y dio 5 a cada una. Como estos tres no eran del mismo grupo, se los daría por separado para evitar el conflicto. No les dio comida ya que había visto algo de comida en sus bolsas. Gracias hermano, no necesito tanto. Tres están bien, todavía estás en el desierto, guarda algo para ti. Liu tomó un poco de agua y le dio las gracias de inmediato. Iemo les dio agua porque había encontrado mucho, y otra razón fue porque esa mujer vestida de amarillo fue generosa al salvarlo. Sintió que también él estaba afectado. Por supuesto, a Iemo le gustaba la personalidad de Liu. Esta persona era optimista. Ahora, que le dijo a Iemo que se quedara, Iemo tuvo una mejor impresión de él. Chenongce tomó el agua y le agradeció a Iemo, pero no dijo que el agua era demasiado. Abrió rápidamente una botella y bebió todo. Miró el agua restante y no continuó bebiendo. Sabía que no podía beber demasiado ahora. La mujer tomó las 5 botellas y agradeció a Iemo con entusiasmo. Gracias, eres una muy buena persona. Me llamo Feng Tian y solo necesito 3 botellas también. Luego, le devolvió 2 botellas a Iemo. Iemo agitó su mano, todavía tengo 10 botellas, no es necesario que me lo des, tengo suficiente. Sin embargo, sintió que el temperamento de Feng Tian no coincidía con su nombre 1. Parecía feroz, pero su nombre era muy dócil. Chenongce vio que de los tres, él era el único que no decía nada y bebía primero. Se sintió bastante incómodo. Liu bebió media botella y sintió que se había recuperado mucho. Luego, miró a Feng Tian y dijo: bueno, dices que no eres un criminal, pero ¿te atreves a decir que no eras de Beisha? ¿Te atreves a decir que la explosión en Tandú hace unos meses no estaba relacionada contigo? ¿Vas a decir que no tomaste esa cosa? Ya dijimos. Mientras me lo otorgue, incluso puedo darle el pago y no buscaré problemas. Además, ¿lo necesitas? Feng Tian abrió la boca, pero finalmente no dijo nada. Nota 1. Tian significa dulce. Capítulo 106. Chase Iemo de repente entendió. La explosión hace unos meses en Tandú fue hecha por Wendong y él. En aquel entonces, había oído a Gon Wishan decir que Wendong era de Beisha. Aunque Iemo no sabía qué tipo de organización era, ahora que Liu dijo que Feng Tian solía estar en Beisha también, finalmente entendió por qué sentía ese sentimiento familiar de ella. Fue por Wendong. Iemo miró a Liu y de repente sonrió. Esta vez acusaste erróneamente a Feng Tian porque primero, ella no tiene lo que estás buscando, y segundo, ni siquiera había intentado tomarlo. Iemo no les conté acerca de la explosión hace unos meses, él solo ayudó a Feng Tian porque ella era realmente inocente y no había expuesto a Wendong. Además, Liu también dijo que si ella lo hubiera sacado y devuelto, no sería considerada responsable e incluso sería recompensada. Sin embargo, esto fue inútil para Iemo. ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes lo que estamos buscando? Liu acaba de recuperar fuerzas después de beber agua. Se puso de pie, pero su cuerpo todavía estaba débil. Iemo agitó su mano, no necesitas saber cómo sé, pero ya que mencionaste una recompensa por esto, podríamos hacer un trato. No importa, incluso si te lo vengo, mi amigo no lo necesita de todos modos. Liu inmediatamente gritó sorprendido. Por supuesto que estamos de acuerdo, definitivamente. Nombra un precio, definitivamente lo aceptaremos. Ni siquiera dijo que Iemo no podía pedir demasiado. A partir de esto, se pudo ver lo importante que era para él. Además, probablemente sabía que si Iemo pudiera dar agua a extraños en el desierto, definitivamente no sería una persona desagradable. Antes de que Iemo pudiera responder, Feng Tian gritó sorprendida. ¿Sabes dónde fue la hermana Dong? La esperanza en sus ojos era obvia. Esto, no sé. Iemo podía decir que no solo Feng Tian venía de la misma organización que Wendong, sino que parecían haberlo dejado juntos, y su relación era bastante buena. Al escuchar las palabras de Iemo, los ojos de Feng Tian brillaron con una astilla de decepción. Iemo, sin embargo, se giró y le dio una mirada de aprobación a Liu, pensando que su nombre no coincidía con su personaje 1. Al ver a Liu mirándolo con desesperación, Iemo sonrió. ¿Cuánto puedes dar? $500.000, dijo Liu. Feng Tian inmediatamente refutó, esto podría venderse fácilmente por unos pocos millones en el mercado internacional. ¿Cómo puedes decir 500.000? Los ojos de Liu brillaron con culpa después de escuchar las palabras de Feng Tian. Para él, 500.000 fue lo más alto que pudo dar. Después de todo, su departamento no era lo mismo que esos departamentos extranjeros.
También entendió que su precio era absurdamente bajo, tal vez ni siquiera el 10% de su valor. Imo podía decir por su expresión que 500.000 probablemente era el precio más alto que Liu podía pagar. De todos modos, realmente no lo necesitaba, y ocupaba un gran espacio en su bolsa que molestó bastante a Imo. Como tenía una buena impresión de Liu, no perdía el tiempo, que seguramente no tenía, regateando con un modelo que era inútil para él. Ahora, su objetivo principal no era ganar dinero, pero, por supuesto, siempre era bueno tener dinero, y Imo estaba muy satisfecho si podía obtener $500.000 de la nada. De hecho, 500.000 es de hecho un poco bajo, ¿qué tal si le doy otros 200.000? Dijo Liu incómodo. Chen Hongze interrumpió repentinamente, Liu, ¿dónde vas a conseguir otros 200.000? ¿Vas a usar tu propio dinero? Antes de que Liu respondiera, Imo agitó su mano y dijo. Está bien, 500.000 es bueno, te lo venderé. Entonces, Imo sacó esa modelo y la información y se la pasó a Liu. ¿Estás hablando de esto, verdad? Liu estaba atónito ya que nunca había esperado que las cosas tuvieran tanto éxito. Feng Tian, que no esperaba que fuera él, también se sorprendió. Liu finalmente lo entendió y lo tomó como si estuviera soñando. Lo iluminó con una linterna y dijo. Sí, es esto, gracias, gracias. Realmente no esperaba encontrar esto en el desierto. Sin embargo, no tengo dinero conmigo, incluso Liu se sintió avergonzado. Aunque esto era muy importante para él, todavía no le pertenecía. No podía simplemente decir palabras vacías. Sin embargo, Imo sonrió y dijo. Entonces me debes, déjame un número, te llamaré cuando regrese, y entonces me darás el dinero. ¿Qué? No solo Liu se sorprendió, sino que incluso Feng Tian y Chen Hongze se sorprendieron y se preguntaron cómo alguien podría tener tanta confianza al hacer negocios. Liu realmente no sabía qué decir. Podía decir que Imo no era una persona común, pero no esperaba que fuera tan confiado. No preguntó cómo lo hizo Imo porque no quería saber los detalles. Todos tenían sus propios secretos, y como esta persona confiaba tanto en él, no debería ser demasiado curioso al respecto. Después de pensarlo un momento, Liu saludó, amigo, Liu, no seré muy educado contigo, ya que no solo me concierne, sino que definitivamente somos amigos ahora. También quiero preguntar tu nombre. De lo contrario, no sabría a quién darle el dinero. Soy Imo no ocultó su nombre. Wendon ya lo sabía de todos modos, y la familia Son también debería estar al tanto de su presencia aquí. Imo, repitió Liu, pero no lo pensó demasiado. Luego, dijo. Mi número es 13.817 XXXX, Beijing. De repente, Liu se detuvo porque se dio cuenta de que Imo ya había desaparecido, solo una botella y una brújula quedaron atrás. Inmediatamente después, una voz reverberó, hay 3 pastillas en la botella, tome una cada, y se recuperará pronto. Adiós. Liu recogió la botella y pensó durante un buen rato antes de decir. El hermano Yi es realmente una persona mágica. Luego, abrió la botella y miró las 3 píldoras negras. ¿Se puede comer esto incluso? Chen Hongze miró las píldoras y frunció el ceño. Mientras el hermano Yi lo haya dado, creo que son comestibles. Entonces, Liu comió uno sin dudarlo. Feng Tian se burló y también tomó uno de la mano de Liu. Solo Chen Hongze estaba dudando mientras miraba la píldora restante. Después, Feng Tian se levantó con una cara llena de sorpresa. Ella azotó su cabello y dijo con alegría. En realidad, hay pastillas mágicas. Si no quieres esto, dame el que queda. Entonces, ella trató de tomar la píldora restante en la mano de Liu. Liu también se sorprendió, pensó que esta píldora era tan mágica. Él solo tomó uno, e inmediatamente sintió que su cuerpo fatigado se recuperaba. Al ver que Feng Tian intentaba arrebatárselo, por supuesto, no se lo dio, y en cambio se lo arrojó a Chen Hongze, cómelo rápidamente. Recupera tu fortaleza y abandonaremos el desierto de inmediato. Luego, miró la dirección en la que Imo desapareció antes de balbucear una vez más. El hermano Yi es realmente una persona mágica. Él podría ser de una de las antiguas familias de artes marciales. Solo ellos tendrían tal píldora mágica, y solo ellos podrían caminar en el desierto de Taklimakan tan casualmente. Imo no tuvo tiempo para hablar con ellos porque había sentido esa sombra negra de nuevo. Quería saber qué era esto y si se estaba quedando con él por la viña del corazón púrpura. Por supuesto, Imo solo miró durante unos 10 minutos y finalmente vio otra oscura sombra negra. Aunque fue muy rápido, Imo tampoco fue lento.
La sombra negra parecía la raíz de un árbol, y Emo incluso se preguntó si se había transformado de la raíz de un árbol. Aunque se dijo que Uyan 3 vivió durante milenios, Emo sabía que su idea era de otro mundo. Emo estaba tan concentrado en perseguir la sombra negra frente a él, que ni siquiera miró la dirección ni se dio cuenta de su camino. Sin embargo, esta vez tenía su bolso con él y no tenía que preocuparse por esto. No creía que un desierto pudiera devorar a un cultivador con suministros. Entonces, unas horas más tarde, cuando el cielo se hacía más brillante, Emo ya podía comenzar a ver lo que tenía delante. Esa figura negra realmente era una raíz de árbol Uyan. El cielo estaba brillante, y Emo no se preocuparía de que esta cosa escapara. Pero ahora, cuando esto estaba justo enfrente de Emo, de repente desapareció de nuevo. Si no fuera por el hecho de que Emo había estado preparado y dejó una marca de sentido del espíritu en la uña, lo habría perdido de nuevo. En este momento, Emo finalmente había entendido. No es de extrañar que siguiera apareciendo y desapareciendo cuando la persiguió la noche anterior. Esta sombra podría viajar a través de la arena, y sin la marca, no podría seguirle el ritmo. Y ahora que Emo lo entendió, no lo dejaría ir. Esto también fue extremadamente rápido en la arena, pero Emo mantuvo una estrecha persecución. Se negó a creer que no podría perseguir a un animal en el desierto. Esta sombra no solo tenía una fuerte fuerza de vida sino también resistencia. Después de jugar a la etiqueta con Emo en el desierto durante todo el día, finalmente se ralentizó. Emo también jadeó, se sentía cansado. Sacó una botella y la bebió. De repente, Emo quedó estupefacto. Originalmente, sabía que esta cosa estaba en la arena, por lo que aún era capaz de rastrearla, pero ahora, esta sombra parecía haber entendido a Emo y se adentraba cada vez más en la arena, hasta que gradualmente se extendió desde Emos rango de detección máximo. La marca del sentido del espíritu de Emo se puede sentir como máximo a 50 metros. Pero ahora, esta sombra fue más de 50 metros bajo tierra y, finalmente, Emo perdió la sombra por completo una vez más. Emo estaba deprimido donde la sombra se hundía y estaba muy molesto. Se preguntaba si debería abrirse y mirar, pero era demasiado peligroso cavar al azar en el desierto. Todavía tenía un claro recuerdo del peligro cuando casi se hunde en el desierto. Nota 1. U significa zorro aquí. Capítulo 107. Desierto subterráneo. Emo realmente no quería renunciar a algo que había estado persiguiendo durante todo el día y la noche. Pero ahora, sabía que se estaba ocultando bajo tierra, y no había nada que él pudiera hacer. Si solo estuviera en la tercera etapa de Kigatering, no dudaría en lanzarse al desierto. En la 3 etapa, no tendría miedo de estar sediento porque podría usar la magia más importante de todas. Váter volar. Con Váter volar, él podría convertir al ki espiritual en agua, y como tal, nunca tendría que preocuparse de morir de sed. Además, en la tercera etapa, no moriría aunque no respirara durante un mes completo en el desierto. Desafortunadamente, una diferencia de nivel fue enorme. Este fue un hito. Esta sombra negra estaba apuntando a él. Emo llegó a la conclusión de que definitivamente era su Purple Heart lo que atraía porque, aparte de eso, traía lo mismo que todos los demás. Era solo la viña del corazón púrpura que otras personas no tenían. Sin embargo, esto fue bastante astuto. Podría pensar en matar a Emo primero antes de tomar sus cosas. Entonces, Emo repentinamente pensó en algo importante. Había estado persiguiendo a esta sombra negra durante todo un día, pero ¿por qué ahora solo se arrastraba a la profundidad? De acuerdo con su astucia, debería haber pensado en esta idea hace mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Significaba que solo podía arrastrarse en ubicaciones específicas. Pensando en esto, Emo se regocijó de inmediato. Este lugar se veía igual que cualquier otra parte del desierto, pero había demasiados restos misteriosos enterrados debajo, incluidas todas esas ciudades antiguas perdidas en el flujo del tiempo. Tal vez este lugar era un túnel hacia una ciudad subterránea, y tal vez, el remolino en el que cayó la última vez también era un túnel hacia una ciudad subterránea. Suspiró, pensando en eso, y Emo se sintió un poco decepcionado nuevamente por no estar todavía en la 3 etapa. Emo puso su mirada en su bolsa. Todavía tenía 10 botellas de agua, además de la bolsa de agua que le había regalado la mujer vestida de amarillo y todas las píldoras que Emo había hecho. Con esto, estaría bien, incluso si estuvo enterrado durante medio mes bajo la arena. ¿De qué tenía miedo? Vino por Purple Heart en el desierto. Como esa cosa también vino por ella, significaba que ya la había visto antes.
De lo contrario, no sería tan sensible. Vamos para adentro. Tan pronto como Iemo tomó una decisión, no había forma de detenerlo. Sacó una pala de su bolsa y comenzó a cavar donde desapareció la sombra negra. La arena voló cuando Iemo cavó más profundo, y pronto, ya estaba a más de 10 metros. Ya empezaba a sentirse sofocante, pero algo así no era nada para Iemo. Era un cultivador, aunque solo estaba en la 2da etapa de Key Gathering, aún podía respirar internamente con suficiente agua. La velocidad de excavación de Iemo fue muy rápida, y 3 horas después, ya había excavado más de 100 metros. Su método consistió en cavar un gran trozo y enviarlo de vuelta antes de empujar los dos lados. Si su bolsa no hubiera sido tan grande, tal vez ya habría alcanzado los 200 metros. En ese momento, Iemo estimó que el túnel detrás de él ya debería haber sido bloqueado por completo. Cavó otros 200 metros, y su pala de repente golpeó algo duro. Iemo se sintió feliz. Debería haber llegado. Esta cosa difícil debería ser una roca, y mientras Iemo escaneaba con su sentido del espíritu, descubrió que en realidad era una gran roca verde. Era muy grueso, casi 1 metro de diámetro. Iemo no fue impetuoso, se sentó primero y tomó una pastilla con un poco de agua para recuperar su ki. Estaba cavando en diagonal por lo que esta piedra probablemente se encontraba a unos 200 metros bajo tierra. Después de haber tomado 1 hora para descansar, Iemo recuperó por completo su energía. Él juntó el ki en la pala de metal y cortó hacia la piedra. Inmediatamente, los escombros volaron a todas partes. La piedra era como barro bajo la pala de Iemo. En menos de media hora, Iemo cavó un agujero de 1 metro de profundidad en la piedra. Justo cuando Iemo se metió en el agujero, la arena afuera cayó en el agujero y rápidamente lo cubrió. El lugar al que Iemo aterrizó era muy espacioso y parecía una calle. Sin embargo, había un mal olor en todas partes que era extraño e indescriptible, similar pero a diferencia de un olor a podrido. Siguió la calle y caminó decenas de metros mientras expandía su sentido del espíritu. Finalmente, se dio cuenta de que no era una calle, sino un camino hecho de bloques de piedra. Iemo caminó cuidadosamente hacia adelante a lo largo de este camino, manteniendo su sentido del espíritu en los alrededores porque estaba seguro de que la sombra negra también vino aquí. Él simplemente no sabía dónde estaba. Iemo estaba seguro de que había entradas distintas a lo que él desenterró, que tal vez ni siquiera necesitaban cavar. Después de caminar por un tiempo, Iemo no había visto una sola casa al costado de la carretera, y en su lugar, pensó que se parecía mucho más a un valle, por lo que se hizo evidente que este lugar no era una ciudad subterránea. Como si acabara de sentir algo, Iemo detuvo sus pasos, y aunque era un cultivador, sintió que la atmósfera se volvía extraña. Una hilera de Uyan Tree Roots estaba alineada en los dos lados, y lo que le dio a Iemo la piel de gallina fue una de las raíces de los árboles de Uyan. Podía ver claramente con su espíritu que la raíz tenía una uña de metal, una que había sido marcada con su sentido del espíritu. Su uña realmente había golpeado una raíz de árbol Uyan, e incluso si Iemo no quería creerlo, los hechos estaban enfrente de él, por lo que no tenía otra opción. No había sentimientos tan espeluznantes ni siquiera en el reino de la cultivación, pero aquí había ocurrido justo enfrente de su rostro. Definitivamente, Iemo no creería que una raíz Uyan Tree Root pudiera evitar su rastreo durante un día y una noche y moverse tan rápido. Además, ese Uyan Tree Root parecía estar anclado allí y no sería capaz de moverse desde esta posición. Iemo estaba en alerta máxima mientras caminaba junto a la raíz del árbol Uyan. Lo estudió cuidadosamente con su sentido del espíritu y se dio cuenta de que sus especulaciones parecían correctas. Parecía que realmente era la uña de metal que había arrojado, pero para confirmarlo, Iemo sacó su linterna y vio con sus propios ojos que la uña de metal realmente le pertenecía. Su sentido del espíritu era correcto. Eso hizo que Iemo se preguntara cómo una raíz de árbol Uyan podía moverse tan rápido, no tocó ese clavo y en su lugar entró en la contemplación. De repente, Iemo recordó que, hace 2 días, había golpeado la sombra negra alrededor de su hombro, pero esta raíz de árbol Uyan tenía el clavo de metal en la parte superior del cuerpo. La posición no era correcta. Entonces, Iemo encontró otro problema. Vio que este clavo había sido expuesto un poco por fuera. Iemo pensó que, con su poder, si él hubiera sido el que hubiera disparado este clavo desde la raíz, no había manera de que la uña no quedara completamente alojada en su interior. Todos estos signos mostraron que Iemo no fue quien insertó el clavo allí, sino que lo hizo más tarde alguien o alguna otra cosa. ¿Quién podría poner un clavo en la raíz del árbol Uyan?
Imo frunció el ceño y cuidadosamente sacó el clavo. Pronto, encontró algo de sangre e incluso un largo mechón de pelo. Este clavo realmente fue puesto allí por algo. Al mirar el pelo, podía ver que lo que se había golpeado era probablemente un animal parecido a un mono. A Imo le pareció muy extraño que hubiera tal animal en el desierto. Sin embargo, sabía que los monos y los simios eran muy inteligentes, por lo que era natural que pudieran pensar de esa manera. Cuando Imo pensó el problema claramente y supo qué tipo de animal estaba persiguiendo, todo se volvió tan claro. Este animal no solo era muy inteligente sino que también era bueno para huir. Solo había un camino debajo del desierto, y aparte de las raíces de los árboles Huyan, había tablas de arena y piedra. Parecía que hace mucho tiempo, alguien hizo este camino de bloques de piedra que llevaba a algún lugar, e incluso plantó especialmente la raíz del árbol Uyam al costado. Imo aumentó su velocidad y caminó a lo largo del camino de piedra. Sabía que como la sombra podía escapar aquí, significaba que ya había corrido adentro. Mientras siguiera este camino, podría perseguirlo. Sin embargo, lo que decepcionó a Imo fue que había caminado durante medio día, pero no solo no vio la sombra, sino que ni siquiera sabía si había un final en este camino. Si no fuera un camino de ira, Imo habría pensado que estaba perdido de nuevo. Después de tanto tiempo, Imo estimó que probablemente no sería capaz de alcanzar a la sombra y sentirse impotente. El lugar al que se había escapado era demasiado absurdo, y además, era demasiado inteligente. Imo no se molestó en rastrear la sombra y ni siquiera miró lo que había a un lado. Él simplemente comenzó a correr hacia adelante. Después de medio día y algunas vueltas en el camino, finalmente había una escalera que conducía arriba. Sin embargo, no fue largo, solo 20, 30 metros más o menos. Imo caminó hasta él y escaneó con su sentido del espíritu, luego entendió que había llegado a otro espacio abierto, sin embargo, una piedra enorme estaba bloqueando la entrada. Corrió durante todo un día en el camino de bloques de piedra y no tenía idea de qué animal peludo lo había engañado. Este camino probablemente tenía más de 10 kilómetros de largo pero estaba un poco rizado, dando suficiente tiempo para que Imo pensara más a fondo sobre este lugar. ¿Quién plantó esto con Uyan 3 a un lado? ¿Por qué es ese camino tan largo? Este fue un proyecto considerable. ¿Podría un árbol Uyan crecer bajo tierra? Imo no estaba seguro de si había crecido antes que el suelo y luego se hundió. Como Imo no podía saberlo con certeza, sacudió la cabeza y caminó hasta el final de la escalera. Movió el bloque de piedra, sin embargo, no cayó arena, lo que implicaba que no estaba cubierto por el desierto. Atravesó la entrada y descubrió un inmenso desierto subterráneo. Sin embargo, cuando Imo escaneó con su sentido del espíritu otra vez, no pudo evitar ser sorprendido de inmediato. Capítulo 108. Reencuentro. La escena que vio era un desierto, pero este no era el punto principal. El punto principal fue que creció lleno de Purple Earth Vine. Bajo el análisis del sentido del espíritu de Imo, había cientos de ellos. Imo sacó la linterna y la iluminó con los alrededores. Había un parche denso de Purple Earth Vine incluso en la distancia. Además, eran incluso más gruesas que la muñeca. Definitivamente habían estado creciendo durante miles o incluso decenas de miles de años. Purple Earth Vine, aunque es la hierba espiritual del nivel más bajo en el reino de cultivo, sería muy valioso si tuviera más de 3000 años. Incluso se podría vender por cientos de piedras espirituales, pero ahora hay mucho aquí. Imo contuvo la respiración. Él estaba realmente sorprendido. Encontró Purple Earth Vine, además, había mucho y todos eran muy viejos. Sin embargo, no sentía la más mínima sensación de alegría. En cambio, sintió una leve tristeza. ¿Qué era esto? Imo no se movió. En cambio, cerró los ojos y sintió con su sentido del espíritu. De hecho, este lugar estaba rodeado por Purple Earth Vine. Él vio bien, pero esa leve sensación de tristeza también era real. De repente, Imo notó un problema. Era que Purple Earth Vine era una hierba espiritual y habían estado creciendo durante muchos años, convirtiéndolas en hierbas espirituales de alto nivel. Sin embargo, él no sentía un sentido de espíritu aquí. ¿Qué era esto? La Purple Earth Vine todavía se extendía por el desierto y ni siquiera cambiaba su forma, por lo que incluso si estos Purple Earth Vine se hubieran marchitado, aún podrían usarse como medicamentos. Imo caminó cerca de una Purple Earth Vine lentamente y sintió una sensación de putrefacción en su corazón. Sopló ligeramente, y la Purple Earth Vine de 3 metros de altura se convirtió en polvo. Imo estaba aturdido. Caminó hacia unos pocos más y sopló.
Estas Purple Earth Vines se convirtieron en polvo y desaparecieron. Como si sintieran el momento de la llegada de IMO, estos miles de Purple Earth Vines se convirtieron en polvo. Si IMO no lo hubiera visto para sus propios ojos, hubiera pensado que algo extraño volvería a pasar. El desierto lleno de Purple Earth Vine desapareció de repente en un instante. IMO se quedó allí sin moverse, sintiéndose extremadamente amargado. Buscó durante mucho tiempo y finalmente encontró el secreto de la Purple Earth Vine, sin embargo, este secreto era inútil para él. Había perdido su interés de ir a Kulu. Como ya había encontrado Purple Earth Vine aquí, no tenía sentido ir a otro lado. Además, incluso si Kulu tuviera Purple Earth Vine, probablemente no sería mejor que aquí. IMO caminó hacia el desierto. Nadie parecía haber venido aquí antes. Este desierto no era grande, y pronto llegó a su fin. Una enorme tableta de piedra estaba ante IMO con las dos palabras Ku Lake. Entonces este era el lago Ku. Parecía que el lago Ku, como el lago Luogu, era un gran lago, pero finalmente se convirtió en desierto. IMO puso su mano en la tableta sintiendo una leve sensación de desilusión. No consiguió lo que quería, llegar al desierto. Parecía que solo podía regresar a su clínica y cultivar lentamente su hierba del corazón de plata. Sin embargo, si quería hacer eso, necesitaba mantener un perfil bajo y IMO realmente no quería eso. Incluso si quisiera, ya se había expuesto en el Taklimakan, así que tal vez ni siquiera sería capaz de mantener un perfil bajo. Los pensamientos de IMO se detuvieron de repente. Miró su mano con sorpresa cuando sintió una débil sensación de espíritu ki pasar de la tableta a su mano. Sin embargo, ese espíritu ki era demasiado débil, casi incapaz de ser utilizado para el cultivo. Sin embargo, aún así, todavía necesitaba entender la situación. Él acaba de sacar esta tableta y limpió la tierra que la rodea. Un ki de espíritu seco apareció frente a la cara de IMO. No es de extrañar que haya algún espíritu ki. Era un espíritu seco bien. IMO estaba decepcionado, sin embargo, porque entendió por qué había tanta Purple Earth Vine aquí. Originalmente, había un espíritu bien aquí. Esto fue realmente una pena. Si este espíritu todavía tuviera agua, IMO quizás quiera vivir aquí. Aunque estaba oscuro, era mejor que no tener lugar para cultivar. IMO sintió bien el espíritu y suspiró. Vertió una botella de agua y dijo: un espíritu bien en realidad no tiene agua, entonces, te daré un poco de agua. En el desierto, quizás solo IMO haría tal cosa. Era un cultivador y tenía una gratitud natural hacia los pozos espirituales y las cosas espirituales. Además, no le importaba darle esta botella de agua. Como no encontró la Purple Earth Vine, estaba a punto de salir. Cuando IMO vertió el agua en el pozo, algo sorprendente sucedió. El espíritu realmente emitió un ki de espíritu delgado como si estuviera pagando la botella de agua de IMO. IMO sintió esto y sorprendentemente descubrió que podía cultivar con este espíritu ki. Al pensar en esto, IMO ya no era tacaño y vertió toda el agua que tenía abajo, incluida la bolsa de agua que la dama vestida de amarillo le dio. Como era de esperar, el espíritu ki aumentó un poco. IMO se sentó rápidamente y se cultivó. La razón por la que no le importaba el agua era que estaba en la última parte de la etapa 2. Mientras pudiera llegar a la etapa 3 con este espíritu ki, no le importaría si no tenía agua, porque en ese momento, él sería capaz de usar la magia del agua. El tiempo pasó rápido mientras él cultivaba. IMO no sabía cuánto tiempo cultivó, pero fue aproximadamente de 3 a 4 días. Cuando se despertó, descubrió que no había más ki espiritual del pozo. IMO solo pudo sin poder hacer nada. Se levantó. Este espíritu había sido probado durante demasiado tiempo, y debido a eso, no fue suficiente para él llegar a la etapa 3. Sin embargo, IMO sintió su poder y descubrió que estaba en la cima de la etapa 2, solo una delgada línea desde el nivel 3. Tal vez en menos de 2 años, mientras surgiera la oportunidad, pudiera ascender al nivel 3. IMO se inclinó bien ante el espíritu. No importa que, este espíritu lo ayudó mucho. Sin embargo, IMO sabía que no importaba cuánta agua tuviese, quizás este espíritu también podría emitir este último espíritu ki. IMO no sabía cómo se formó este lugar, pero parecía que alguien usó intencionalmente el desierto como barrera para proteger bien este espíritu y Purple Earth Vines. Después de comer algo de comida simple, IMO caminó hacia la escalera y subió por otra escalera. Unos minutos más tarde, IMO llegó al pie de un tablero de piedra nuevamente. La movió a un lado y la arena cayó, causando que un penetrante y brillante rayo de sol cayera sobre sus ojos. Sabiendo que ya había salido, le devolvió la tabla y la cubrió con arena.
Quizás algún día, él volvería otra vez aquí debido al espíritu seco también. Cuando Iemo volvió a estar en el desierto, se dio cuenta de que en realidad estaba en una zona de bosque. Sin embargo, este bosque estaba muerto. Hubo muertos Royan Tree Roads en todas partes. Justo cuando Iemo estaba pensando si este era el legendario bosque de los demonios, unos pocos disparos interrumpieron su pensamiento, haciendo que frunciera el ceño. ¿Hubo disparos? La gente de Nankin persiguió aquí. Pero luego pensó que incluso si fuera gente Nankin, no dispararían sin verlo. Pero pronto, Iemo lo entendió. Una mujer vestida de amarillo salió tambaleándose del bosque demonio y se lanzó a un lado. Fue la chica quien lo salvó. Ella tenía una mancha roja en su hombro. Ella ya había perdido su bolso, y algunos hombres con pistolas incluso la persiguieron hasta aquí. Al ver su aspecto feroz, Iemo sabía que eran de Nankin. Una sensación de culpa se levantó del corazón de Iemo. Él no pensó que la mujer que lo salvó fue lastimada debido a él y siendo cazada. Esta mujer no solo salvó a Iemo, sino que en el corazón de Iemo, ella también era como una diosa. Sin embargo, ahora estos bastardos incluso se atrevieron a cazarla, por lo que inmediatamente sintió la intención de matar. La dama vestida de amarillo estaba tropezando más fuerte, causando que Iemo se sorprendiera bastante. Incluso si no pudiera esquivar el arma, estos pocos hombres no deberían ser un rival para ella. ¿Por qué era ella así? No tuvo tiempo para desvanecerse. Justo cuando Iemo estaba a punto de tirar las uñas de metal, un repentino chic chic sonó. En el desierto, era bastante penetrante. Este sonido era cada vez más fuerte. Iemo no solo lo escuchó, sino que también la niña y esos pocos hombres escucharon el sonido. Todas las personas miraron la dirección del sonido por unanimidad, y lo que vieron fue un parche de insectos con un desagradable patrón floral en la parte posterior. Hubo un sinnúmero de ellos saliendo de la arena. Inmediatamente, cubrieron un gran pedazo de tierra, y esto fue solo el comienzo. Desde esa pequeña área, luego cubrieron cientos de yardas en un abrir y cerrar de ojos. Estos insectos tenían 4 patas y caminaban extremadamente rápido. La parte frontal de su boca parecía tener solo un diente. Cuando innumerables de estos insectos aparecieron repentinamente en el desierto haciendo sonar el chic chic, todos sintieron que un escalofrío recorría sus huesos incluso con el sol brillando intensamente. Las 3 personas Nankin reaccionaron de inmediato y quisieron escapar para salvar sus vidas. Sin embargo, estos errores se habían multiplicado. En unas pocas respiraciones, estos 3 ni siquiera tenían huesos. Incluso el arma en sus manos fue comida. Los insectos que estaban involucrados en devorarlos se hicieron más grandes y más negros. Incluso el patrón en sus espaldas era más claro. Iemo jadeó. Inmediatamente pensó en la dama vestida de amarillo. Ella también vio los insectos, sin embargo, ya no tenía fuerzas ya que sus ojos reflejaban su pérdida de esperanza. De repente, se volvió realmente pacífica y simplemente cayó sobre la arena. Capítulo 109. Bichos aterradores que comen humanos. Iemo miró al enjambre corriendo hacia la dama vestida de amarillo. Ni siquiera pensó antes de atacar a la chica con su velocidad más rápida. Apenas unos segundos antes de que aparecieran los insectos, Iemo llevó a la dama vestida de amarillo y echó a correr. Como si descubrieran que la mujer vestida de color amarillento fue salvada por Iemo, estos insectos realmente se enfurecieron, y todos se precipitaron hacia Iemo. Aunque los insectos comunes no podían mantenerse al ritmo de Iemo, esos miles que han comido carne humana evolucionaron tener un ritmo extremadamente rápido. No fueron más lentos que Iemo. Quizás fueron incluso un poco más rápidos. Sin embargo, lo que más conmocionó a Iemo fue que estos pocos miles de bichos en realidad podían volar a medias y caminar a la velocidad más rápida. Si tuvieran que comer más carne humana, ¿crecerían alas? Iemo de repente pensó en las langostas. Si estos insectos crecieran alas y volaran por todas partes, entonces sería una catástrofe. Nadie sería capaz de detener estos errores. De repente, Iemo recordó los insectos comedores de humanos en el desierto, ¿eran ellos? La bolsa de la niña vestida de amarillo en sus brazos había desaparecido hacía tiempo. Su cabello estaba desordenado, y su cara cubierta estaba inclinada, mostrando la mitad de su rostro inmaculado. Solo eso casi hizo que Iemo se perdiera. Cuando vio a esta chica con el rostro cubierto hace unos días, ya estaba asombrado. Pero ahora que vio la mitad de su rostro, se sintió aún más asombrado. De hecho, había una mujer así en el mundo. Sin embargo, a Iemo no le importaba eso ahora porque los errores se acercaban cada vez más. Con su ritmo actual, esos errores lo alcanzarían tarde o temprano.
Imo también estaba cada vez más preocupado. Si unos pocos miles de errores lo atrapaban y se veía obligado a pelear, los innumerables errores detrás de ellos también se pondrían al día. Menos aún su actual Ki Gathering de segundo nivel, incluso si estuviera en el tercer nivel, todavía sería devorado. Si él no llevaba a alguien, Imo ciertamente tenía los medios para escapar. Sin embargo, le fue imposible dejar caer a la dama vestida de amarillo. No solo tenía buenos sentimientos hacia esta chica, sino que también lo salvó. Si fuera a reducir la carga, solo podría dejar caer su bolsa. En este momento, la dama vestida de amarillo abrió los ojos. Al darse cuenta de que estaba en los brazos de Imo, luchó un poco, pero pronto descubrió las decenas de millones de insectos detrás de ellos. Levantó la cabeza y vio la cara de Imo llena de sudor, así como los insectos que se estaban acercando. Por primera vez, abrió la boca y dijo: «Gracias. Bájame y sálvate a ti mismo». Aunque su voz era débil, el sonido cristalino que produjo casi hizo que Imo pensara que estaba escuchando un himno celestial. «Deja de decir eso. Estos errores son tan desagradables. Si te dejo caer, incluso si no tienes miedo a la muerte, estarías asqueado hasta la muerte». Imo sabía que era inútil amenazar a esta chica con la muerte. Sorprendentemente, la dama vestida de amarillo pareció asimilar las palabras de Imo e inmediatamente dejó de hablar. Imo se sintió aliviado. Afortunadamente, esta chica podría hablar. Esto significaba que ella no era muda. Después de un largo tiempo, la dama vestida de amarillo dijo: «Soy Luo Susu». «¿Luo Susu?», repitió Imo. ¿Por qué ella tenía el mismo apellido que su maestro? Pero inmediatamente después, Imo escuchó el chic chic detrás de él y respondió: «Yo soy Imo». «Imo», repitió la dama vestida de amarillo. Al oír el sonido de los insectos que estaban cerrando cualquier cosa, ella no dijo nada. Ella repitió el nombre como para recordar a la persona que arriesgó su vida para salvarla, aunque probablemente aún morirían al final. Imo no podía dejar a la chica atrás. Al observar los últimos errores, a Imo no le quedó más remedio que soltar su bolsa. Sacó 2 botellas de píldoras, el pincel que Qian Qin le dio, el Purple Heart Vine y las Silverea Grass Seeds. Luego, después de pensar por un momento, sacó otra botella vacía antes de tirar la bolsa. Pronto, la bolsa fue mordida en el olvido por los millones de errores. Sin embargo, estos insectos ni siquiera se detuvieron y siguieron persiguiendo a Imo. Sin la bolsa engorrosa, la velocidad de Imo aumentó mucho y, finalmente, fue casi la misma que los errores. Imo no pudo deshacerse de ellos, pero tampoco pudieron atrapar a Imo. Solo Imo sabía que con la situación actual, estaba en desventaja. Estos errores podrían correr durante unos días, pero no pudo. Con él cargando a Luo Susu, tal vez unas horas más tarde, ya no podría soportarlo más. Sabía que no podía seguir así. Mirando hacia abajo a Luo Susu, descubrió que se había desmayado una vez más. Sin embargo, de sus labios secos, podía decir que no había bebido agua durante mucho tiempo. Imo se sintió culpable. Ella le dio agua, pero estaba sedienta hasta tal punto. Pero por el momento, no tenía agua para darle. Imo realmente quería abrirle la muñeca y darle un poco de su sangre, pero sabía que incluso si quisiera, la situación actual le impediría hacerlo. Él ya estaba en una situación de vida o muerte, y si iba a ser herido, se estaría entregando a estos insectos para la cena. Imo no pudo continuar así. De repente, se volvió y se detuvo. Sin embargo, estos errores no tenían ninguna intención de detenerse. Viendo a Imo detenerse, lo rodearon más rápido. Imo levantó la mano y algunas bolas de fuego volaron, explotando entre los insectos y matando a un gran parche de ellos. Imo se regocijó. No creía que los insectos en el desierto tuvieran miedo al fuego. La capa externa de su piel parecía haber estado cubierta por una capa de aceite. No tenían resistencia contra la bola de fuego. La bola de fuego de Imo era del grado más bajo, por lo que no esperaba que fuera efectiva. Ahora que encontró un camino, Imo fue despiadado. Continuó lanzando bolas de fuego después de las bolas. Estas bolas de fuego explotaron una y otra vez, e innumerables insectos fueron quemados hasta la muerte. Los insectos quemados emitían un olor repugnante, haciendo que la gente quisiera vomitar. Sin embargo, estos insectos no tenían ninguna sabiduría, y aún así continuaron enjambrándolo. Imo estimó que sus bolas de fuego mataron a más de la mitad de los bichos evolucionados. Quería matar un poco más, pero los innumerables insectos no evolucionados siguieron, y él solo podía seguir escapando. Dado que su ki no podría mantenerse al día, permanecer quieto y lanzar más bolas de fuego no era una opción viable.
Si no alcanzó el pico del 2 nivel, realmente no se atrevería a hacer esto. Sin embargo, después de la devastación de IMO, solo quedaron 2000 errores que podrían mantenerse. IMO corrió por un tiempo y dejó de lanzar otras pocas bolas de fuego. Cuando los insectos detrás siguieron, comenzó a correr nuevamente. Usando esta táctica, IMO finalmente escapó de los bichos horripilantes al atardecer, pero estaba casi deshidratado. Abrió su garganta reseca y continuó corriendo durante otras 2 horas, temeroso de que estos insectos de repente se pusieran al día. Estaba aterrorizado de estas criaturas repugnantes. Cuando el cielo estaba completamente oscuro, IMO encontró una pared corroída. Sin nada en la mano, todo lo que podía hacer era sentarse junto a la pared mientras cargaba al inconsciente Ludao Susu. IMO sabía que la razón por la que todavía estaba inconsciente era a causa de la sed. Sin embargo, Jeje no tenía agua. Después de descansar durante otra hora, IMO sintió que Ludao Susu estaba realmente deshidratado. Aunque parecía ser fuerte, pero muy posiblemente podría morir de deshidratación. Como tal, después de pensarlo, IMO le abrió la muñeca y se la apuntó a la boca. Luo Susu bebió algunos bocados y realmente frunció el ceño. Ella ya no bebía, y IMO no la forzó. Después de todo, todavía necesitaba encontrar una fuente de agua. Como Luo Susu estaba inconsciente, necesitaba conservar la resistencia. De lo contrario, solo podrían esperar su muerte. IMO sacó la bala del hombro de Luo Susu y le dio otra pastilla. Usó su ki para ayudarla a calmar sus heridas y se sintió realmente fatigada. Por lo tanto, se acostó contra la pared con Luo Susu en sus brazos. Cuando llegó el día siguiente, el sol volvió a brillar. IMO sintió que tuvo la suerte de que Uyan Tree Road Shadow no vino. De lo contrario, realmente estaría en peligro. IMO había venido al desierto por más de 10 días, y el clima estaba cada vez más caliente. IMO sabía que si no podía encontrar una fuente de agua, y mucho menos salvar a Luo Susu, ni siquiera él podría salir del desierto. Pronto, Luo Susu se había despertado. Sintió que estaba mucho mejor que ayer, y curiosamente miró a IMO. Ella quería levantarse y caminar, pero descubrió que, aunque estaba mejor, todavía no podía moverse. IMO sacó una galleta y se la dio a Luo Susu. Come algo primero. Más adelante, trataremos de buscar una fuente de agua o una salida. Luo Susu negó con la cabeza. Por el momento, ella no quería comer nada en absoluto. Ella solo miró a su hombro y se dio cuenta de que la bala parecía haberse sacado. Al ver que Luo Susu miraba su hombro, IMO temía que ella pudiera imaginar cosas, así que rápidamente explicó. Ya te saqué la bala en el hombro. Lo siento, es mi culpa. Esas personas me estaban cazando. Al escuchar que IMO sacó la bala, el rostro pálido de Luo Susu mostró inesperadamente cierto rubicundo, pero desapareció rápidamente. Ella no siguió hablando, y en su lugar cerró los ojos una vez más. Bajo el sol abrasador, la temperatura en el desierto era más de 50 grados. IMO no quería hablar. Incluso él no podía manejarlo ahora. Él sobrevivió otro día, pero todavía no había encontrado ninguna fuente de agua. Estaba cada vez más marchito. Por la noche, IMO encontró una cueva. Sabiendo que Luo Susu no podía aguantar mucho más tiempo, la llevó adentro. Capítulo 110. Amargo bien. En las cuevas corroídas por el viento, IMO miró a Luo Susu, que empeoraba cada minuto. Estaba muy preocupado, pero se ha marchitado. Si le da a Luo Susu un poco más de sangre, tal vez realmente no podría aguantar. IMO odiaba por qué estaba perdiendo ese pequeño ki de espíritu para abrirse paso. Si ahora estuviera en el tercer nivel, no habría ningún problema. Su mente deambuló cuando pareció ver que la niña vestida de amarillo le daba más de la mitad de su agua. Después de un largo tiempo, la figura de la niña vestida de amarillo pareció fusionarse con su maestro Luoyin. Ya no podía decir si ella era Luoyin o Luo Susu. De repente, IMO despertó una vez más. Sabía que no podría aguantar más. Pero en su mente, no podía soportar ver a la mujer que traía la agonía morir frente a sus ojos. Pensando en esto, IMO le abrió las muñecas sin vacilaciones y lo apuntó a la boca de Luo Susu. Las heridas de IMO se curaron muy rápido, pero IMO había tomado una decisión. Tan pronto como sanasen sus heridas, la abriría de nuevo. Tenía la profunda sensación en su corazón de que Luoyin era Luo Susu. De lo contrario, ¿por qué se enamoraría tanto de ella? No sabía cuántas veces se había cortado, pero IMO sintió una repentina sensación de fatiga. Era consciente de que estaba a punto de morir. No creía que todavía no saliera finalmente a este desierto.
Sin embargo, más intrigante fue que murió con una chica con el apellido Luo. Luo Susu, Luo Yin. Imo tenía una sonrisa en la esquina de su boca. Pensó que no pertenecía aquí de todos modos. Como se iba y podía morir con la mujer por la que se había enamorado, estaba satisfecho. En el momento en que quedó inconsciente, no pensó en nada. Era solo la figura de Ludo Yin y Luo Susu frente a sus ojos. En un momento, sería Ludo Yin, en otro momento, sería Luo Susu. Luego, se fusionaron. Él no quería pensar. Sin importar si fue Ludo Yin o Luo Susu, sintió que estaba satisfecho siempre que tuviera uno a su lado. No se sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando Luo Susu se despertó, la luna estaba en lo alto del cielo. Toda la cueva brillaba intensamente a la luz de la luna. De repente, se dio cuenta de que su rostro había sido descubierto, su corazón saltado. Pero pronto, descubrió que la muñeca de Imo todavía estaba en su boca. La herida se había formado una costra. Ella cuidadosamente quitó la mano de Imo para descubrir que Imo había dormido en la arena. Él estaba inconsciente. Él tenía su otra mano alrededor de su cintura, pero aún mantenía una sonrisa en su boca. Luo Susu eventualmente entendió que ella fue salvada por Imo. Si no fuera por la sangre de Imo, ella habría estado muerta hace mucho tiempo. Imo arriesgó su vida sacándola del mar de insectos y luego usó su propia sangre para salvarla. ¿Pero por qué Imo salvaría a alguien que acaba de conocer? ¿Fue solo porque ella le dio una bolsa de agua? Aparte de que Lan Yu salvó su vida, por primera vez, Luo Susu sintió que le debía al joven frente a ella. Aunque podría no vivir, pero aún sentía que le debía, incluso si moría inmediatamente. Luo Susu nunca había sido tan cercano a un hombre antes de mucho menos ser llevado por uno durante 2 días completos y una noche. El hombre debajo de ella tenía una cara pálida, pero todavía estaba sonriendo. Ella se preguntaba en qué estaba pensando. Luo Susu extendió su mano temblorosa y sintió la cara de Imo. Sin embargo, había algo de arena en él, sus rasgos se distinguían fácilmente. No había un poco de grasa. En el momento en que ella tocó su rostro, de repente le dio un sentido de familiaridad, pero ese sentimiento parecía estar al borde de la existencia y la no existencia. Algo que ella simplemente no podía entender. ¿Murió? Luo Susu de repente se sintió melancólico. Aunque no había encontrado a Nin Qingsue, aún le devolvió la deuda que le debía a Lan Yu porque iba a perder la vida en el desierto. Sin embargo, ¿cómo podría pagar la deuda que le debía a un hombre que ya había muerto? Él usó su propia sangre para salvarla. Aunque ella todavía iba a morir, ella moriría después de él. Luo Susu no podía entender por qué Imo la salvaría. Incluso imaginó que cuando los insectos alcanzaran, Imo la dejaría en lugar de tirar su bolsa. Si no salvaba a Luo Susu, tal vez todavía estaría vivo. Sin embargo, dejó su bolsa en lugar de tirarla. Su corazón, que nunca sintió una onda, repentinamente se rompió para ser un extraño. Su memoria era simple. Desde la edad de 5 años, la llevaron a estudiar algunas artes secretas. 12 años después, ella volvió a agradecerle a la hermana Lan Yu una vez. El lugar donde ella estaba era las puertas ocultas. Lo que ella aprendió fueron las antiguas artes marciales chinas. Los de las puertas ocultas no estaban permitidos en el mundo mortal. Además, el lugar en el que ella estaba, la Puerta de la Paz, tenía que mantenerse alejado del alboroto del mundo humano. Por lo tanto, solo ella sabía lo difícil que era venir a ayudar a Lan Yu. Aparte de pagar su deuda con Lan Yu, nada más vincularla al mundo de los mortales. Por lo tanto, sus recuerdos antes de los 5 años de vida fueron recuerdos de la ciudad. Eventualmente, después de eso, se escondieron los recuerdos de las puertas, simples e inocentes. Aunque tenía un corazón joven, nunca tendría ondas emocionales. En sus ojos, aparte de entrenar, no había nada más. Pero hoy, un hombre extraño murió por ella y, por primera vez, se sintió conmovida. No por nada más, solo por sus acciones. La gente de las puertas ocultas estaba fría y solo se enfocaba en el cultivo. Nadie arriesgaría sus vidas para salvar a otro. Pero en este momento, Luo Susu conoció a alguien que estaba dispuesto a renunciar a su vida para salvarla. Quizás cuando dejó caer esa bolsa, ya se estaba preparando para lo peor. ¿Por qué hizo eso? Luo Susu sintió que casi no podía controlar sus emociones. Ella no podría soportar la muerte de Imo. Sus ojos estaban nublados. Sabía que esto no era bueno para ella, pero no podía contenerlo. Susu, nuestro camino de cultivación es uno que requiere un corazón sereno.
Debes recordar que no dejes que nada afecte tus emociones, que evites la alegría, la preocupación, la ira, el dolor, no debes emocionarte demasiado. Las palabras de su maestro parecían resonar en su oído. Sin embargo, Luo Susu simplemente no podía controlar su dolor. No sabía cómo se controlaba su maestro, pero ni siquiera podía controlarse por la muerte de un extraño. ¿Cómo podría ser esto? Incluso si le debía una vida y estaba a punto de morir, ¿por qué estaba tan triste? De repente, le dolió el corazón como si todo su poder estuviera a punto de dejarla. Espeu, Luo Susu vomitó sangre. Mirando la gruesa mancha roja en el suelo, los ojos de Luo Susu se llenaron de triste pena. ¿Fueron estos los efectos secundarios de su método de cultivo? Miró hacia abajo a Iemo, que tenía los ojos fuertemente cerrados. Ella todavía no pudo resistir sus lágrimas cuando cayó sobre su rostro y rodó en su boca. De repente, Luo Susu pensó que si todas sus lágrimas caían en su boca, volvería con vida. Iemo, en una oscuridad sin límites, de repente vio un pozo claro. Sintió que estaba muy sediento y saltó al pozo. Bebió toda el agua, pero había muy poco y era amargo. Abrió la boca y esperó más agua amarga. La mano de Luo Susu de repente sintió el corazón de Iemo latir. Aunque fue muy débil, pero todavía estaba allí. Él no estaba muerto. Luo Susu se regocijó de repente. Si solo ella tuviera más agua. Luo Susu ni siquiera pensó antes de agarrar la espada de Iemo y cortarse la muñeca también. La sangre inmediatamente brotó y rápidamente apuntó a la boca de Iemo. Ella quería que Iemo bebiera, pero su sangre era demasiado viscosa. Iemo no pudo beberlo. En su desesperación, Luo Susu derramó lágrimas de nuevo. Ella chupó de su propia muñeca y se la llevó a la boca de Iemo. Pero con eso, ya no podía resistir y también cayó inconsciente. Su sangre era demasiado espesa y en un momento, se coaguló. Iemo sintió que el agua de pozo amargo de repente se volvió viscosa. Su boca parecía sentir una suavidad. Inconscientemente tragó saliva y su Gantian sintió algo de calor. Iemo estaba un poco consciente. Pareció haber notado algo y comenzó a cultivar. Estaba cada vez más consciente e incluso estaba seguro de estar al borde de un gran avance. Él no dejaría pasar esta oportunidad. El ki de Iemo continuó pasando por ciclos de cultivo. Un ciclo, 2 ciclos. Esa membrana que impidió que Iemo alcanzara el tercer nivel estaba cada vez más delgada. Cargando y cargando nuevamente también. Iemo no tenía nada más en mente. Solo quería atravesar esa membrana. Luo Susu sintió una calidez y algo que parecía calmar su espíritu. Ella abrió los ojos disfrutando de ese sentido. Ella sentía que incluso si ella moría así, sería muy pacífica. Estaba muy agradecida con el joven que la alejó de los insectos y le permitió elegir una forma de muerte tan pacífica. Pero pronto, ella entendió que el cuerpo de Iemo emitió este sentido. Iemo todavía no abrió los ojos. Su cara todavía estaba pálida, pero tenía más sangre que antes. Luo Susu se regocijó. Sabía que no podría soportar mucho más tiempo, pero si podía salvar a esta persona, entonces no tendría remordimientos. Ella habría pagado todo y podría abandonar este mundo sin remordimientos. Luego tuvo esta sensación que la hizo sentir cerca de este hombre. No podía decir por qué se sentiría así. Ella abrió nuevamente su muñeca una vez más y chupó pasando la sangre a la boca de Iemo. Iemo estaba en el momento crítico de irrumpir al tercer nivel. Él no esperaba que tal cosa sucediera. Pero pronto, entendió lo que lo despertó. Ese líquido viscoso en sus sueños era la sangre de Luo Susu. Esa suavidad era sus labios. Se sintió conmovido, pero no sabía qué era ese agua amarga. Aparte de su maestro Luo Yin, esta fue la primera vez que Iemo fue movida por una mujer. No le gustaba derramar lágrimas y nunca lo hizo, pero ahora, le dolían los ojos. Iemo quería detener el suicidio de Luo Susu, pero no podía hacerlo en este momento. Necesitaba concentrar todo su esfuerzo en abrirse paso. Solo entonces podría salvarlos a ambos. De repente, Luo Susu levantó la mano y secó la lágrima del ojo de Iemo mientras murmuraba. La hermana Yu dijo que hoy es mi cumpleaños. No pensé que iba a tener mi último cumpleaños aquí. Entonces, ella cayó sobre Iemo y se desmayó. Al igual que Iemo, se desmayó con una sonrisa en su rostro. Independientemente de si ella podría salvar a Iemo, ella hizo todo lo que pudo. Ella no le debía a nadie y podía irse sin remordimientos. Fin del capítulo.